En tu casa, ¿quién toma las decisiones y pone el orden con los hermanos? Hay familias en las cuales la dirección del hogar la lleva el hijo o la hija que trabaja. En algunos casos, su autoridad en la familia es tan grande que hasta sus hermanos les llegan a decir papá o mamá, como si efectivamente fueran ellos quienes sustituyeran a sus padres. Tener la autoridad de la casa tiene sus ventajas. Sin embargo, estar en el mismo estatus que los padres puede traer desventajas como el hecho de saltarse etapas de su propia vida. ¿Qué deben hacer los padres para colocar a cada hijo en el sitio que le corresponde dentro de la familia? ¿Qué conflictos genera el que los hermanos se resistan a ver a algún hermano o hermana como figura sustituta de los padres? En Diálogos en Confianza hablaremos de cuando los hijos y las hijas asumen la autoridad de los padres. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y el día de hoy, como ya viste, vamos a hablar de este tema tan interesante que sucede muy a menudo y a veces ni siquiera nos damos cuenta de cómo se establecen estas relaciones que son como desiguales. Cuando hay un hijo o una hija que por alguna razón, puede ser una razón económica, puede ser una razón simplemente de carácter fuerte o por alguna circunstancia que sucedió en la familia, que se coloca como el que toma las decisiones, asume los papeles de responsabilidad, inclusive en muchísimas ocasiones vamos a ver que son ellos los que sacan adelante a todos los hermanos. Uno de los hermanos asume el papel de papá o mamá dentro de la familia o inclusive de los dos roles. Y bueno, ¿qué es lo que sucede con una familia que está viviendo eso? Y sobre todo nos interesa también saber qué es lo que sucede con esa persona que asume este rol que no le corresponde. ¿Qué pasa con su vida? ¿Qué pasa con su personalidad? ¿Qué pasa con sus amores y la forma como se relaciona con los otros? Así es que bueno, pues va a ser un programa por supuesto muy interesante donde tus comentarios van a ser fundamentales para nosotros. Ya sabes que este programa tiene sentido gracias a todos ustedes. Mi Sandy, buenos días, ¿cómo Hola, estás? Cris, muy bien, muy buenos días. Ya leyéndolos, recuerde que nos puede seguir a través de la transmisión por internet en Facebook Live. También puede checar todos nuestros programas y compartirlos en YouTube. Y también nos puede mandar un tweet, nos puede llamar vía telefónica a la línea de contacto con la audiencia. Y todos ya aquí se están enlazando y dejando algunos saluditos, comentarios. Iris Escobedo, María Teresa Espinosa de los Monteros, Amor Nayeli, Débora Bonardel, que dice excelente tema, estaré pendiente. Y feliz inicio de semana. Aquí queremos leerlos, queremos saber sus historias, sus dudas, sus preguntas para nuestros invitados especialistas. Por supuesto que sí. Y bueno, el día de hoy, para estar con nosotros, pero perdón, antes de eso quiero darles los buenos días a mis queridas amigas y compañeras, las intérpretes de lenguas de seña mexicana, Ixtiel Cañeda y Lía Vadillo. Saludos, chicas, gracias por estar siempre con nosotros. Y por supuesto también al público de hoy, gracias por haber estado, bueno, por estar con nosotros este día, por darse toda la mañana para estar con nosotros, de verdad, muchísimas gracias. Un poquito más adelante escucharemos a algunos de ustedes y las historias que nos van a contar. Y bueno, tenemos con nosotros a Esther Oldak. Ella es psicoterapeuta infantil de adolescentes, adultos y de orientación familiar. Y también es conferencista internacional. Esther, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias por invitarme. Qué gusto tenerte otra vez por acá. Sergio Molano también está con nosotros. Él es especialista en desarrollo humano. Es coordinador de la maestría en desarrollo humano de la Universidad Iberoamericana. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Ahora sí que puras caras conocidas tenemos el día de hoy en este panel. Michelle Chalier también está con nosotros, psicóloga clínica, jefa de la Unidad de Salud Mental del Hospital Juárez de México, de la Secretaría de Salud e integrante de Psique y Cultura, Clínica de Servicios Psicoterapéuticos a la comunidad. Michelle, ¿cómo estás? Buenos días, feliz de estar aquí. Sí, bienvenida. Gracias. También, qué gusto tenerte otra vez por aquí. Y también a Luis Carlos Maldonado Díaz, él es psicólogo, psicoterapeuta y tanatólogo. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Grato de estar aquí contigo y con ustedes. Estaríamos hablando también de una especie de pérdida, ¿verdad? De pérdida de la identidad que te corresponde cuando eres un hijo de familia, ¿no? Cuando adoptas un papel y dejas el que te corresponde. Y dejas el que te corresponde, es una especie, sí, es una especie también, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo podemos explicar en palabras sencillas lo que es un hijo o una hija parentalizada? Perdón, qué bien me salió la palabra. ¿Qué es lo que podemos explicar? A mí me gustaría empezar pensando un poco en la historia. En realidad es que estamos en un punto en donde
la historia familiar ha cambiado. Ya no es lo mismo la familia de hace 50 años, 15 años, 100 años que la que es ahora. Pero me parece que ha habido mucha dificultad en entender estos cambios. En realidad, si ustedes se fijan, hace unos 50 años o 70 años, los niños pasaban de ser niños a ser adultos, es decir, no había una transición de la adolescencia. Se casaban a los 15, 16 años, entonces no podía haber una transición de la adolescencia. Y ahora parece totalmente lo contrario, pasan de ser niños a eternamente adolescentes. Sí, no crecen, no hay como un crecimiento y además los padres se les dificulta mucho también el paso del tiempo y regresan a una etapa en donde se quieren identificar con las actividades del hijo en vez de que el hijo se identifique con los padres y entonces el padre actúa muchas veces como un niño. Esto es por la dificultad en el paso del tiempo o por la dificultad de asumir responsabilidades y de saber que los roles familiares tradicionales han cambiado. Ahora no podemos hablar de una familia, hablamos de las familias. Hay familias compuestas por una mamá, por un papá, por dos papás, por dos mamás, o familias compuestas por mamá, papá, y todos esos cambios no se han podido asimilar. Entonces, cada quien interpreta los roles como pueda. Y muchas veces cuando los padres no pueden hacer ese trabajo por muchísimas razones, puede ser enfermedad, abandono, muerte, o simplemente porque no tuvieron ese ejemplo en casa y no saben cómo repetirlo, entonces forzosamente alguien va a tener que tomar la actividad autoritaria y de control de los demás. ¿Para qué? Para que haya cierta estructura y no se vaya a una vida sin límites en donde finalmente pues haya peligros mucho más importantes. Fíjate, ¿no? que abonando a esto me parece que hay dos elementos que hay que distinguir o dos situaciones que hay que distinguir. Es cierto que la estructura familiar se ha transformado. Ahora reconocemos varias estructuras de familia dentro de lo que podríamos llamar normalidad, ¿no? Que es un término siempre resbaloso. Pero bueno, tenemos muchas estructuras de familia. Sin embargo, las transformaciones familiares dentro de la historia de la familia pueden dar pie a estos hijos o hijas parentalizados. Es decir, no es lo mismo que un padre, una madre en la historia de su familia asuma una responsabilidad menor o que deposite la responsabilidad de la parentalidad en su hijo o en su hija, a que venga un evento, cualquier tipo de evento, que puede ser una pérdida, un accidente, una separación, cualquier que implique la resolución de ese conflicto a través de compartir ciertas responsabilidades. Es cierto que la adolescencia ha sido una construcción social, no es tan natural como parece y la hemos asumido. Se ha ampliado el periodo de la adolescencia, o sea, por ejemplo, el primer periodo, la menarca, viene cada vez más pronta en la edad y tarda. Tenemos adolescentes de 30, 40, sí, ¿no? Así. También es cierto que tenemos adultos muy tempranos, o sea, que asumen responsabilidades. Me parece que la primera distinción tendría que ser, ¿por qué sucedió eso? Porque la estructura familiar hizo que los padres depositaran la responsabilidad en sus hijos o porque vino un evento suficientemente catastrófico, traumático, para que el padre o la madre necesitara del apoyo de los hijos. Y entonces creo que ahí hay diferencias. Ahora, ustedes están diciendo que, bueno, parecería que esto es como un fenómeno nuevo, pero no se ha visto a través de la historia que siempre ha sido así. O sea, no sé, bueno, inclusive se me ocurren en las monarquías, de repente pues subía el hijo de 14 años y daba órdenes a todo el mundo, incluyendo a sus papás. O sea, digo, es un ejemplo en la historia, pero ¿es nuevo? Yo no creo que sea nuevo, pero no sé, ¿es nuevo? No, yo creo que no es un fenómeno nuevo, Cris. Esto de ahora tú eres el hombrecito de la casa es un dicho ya muy viejo, ¿no? Donde cuando falta el padre, por ejemplo, este famoso dicho de ahora tú eres el responsable de la casa es un término muy, muy viejo ya, donde por herencia y desde género se va tomando estos roles hace mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, sí creo y coincido en que a últimas fechas tenemos este fenómeno también de lo que se llama los adultos infantilizados también, en donde los padres tienen también esta tendencia a ser amigos de sus hijos y se han ido disolviendo las líneas y las jerarquías, donde hay una necesidad de ser amigos de los hijos y se van disolviendo las líneas de autoridad, que creo que es un gravísimo problema, en donde queremos ser amigos de los hijos y entonces ya no sabemos quién manda a quién y quién dirige a quién. Y muchas veces los padres ya no quieren poner los límites porque vamos a traumar a los hijos o porque no sabemos o no tenemos la capacidad para poner o no queremos ser autoritarios por no traumar a los hijos y perdemos, no porque haya pasado necesariamente un evento, perdemos ya el poder
de poner límites y el poder de educar sin que necesariamente haya pasado algo en especial, nos volvemos niños y hijos de nuestros hijos sin que haya pasado nada. Creo que es un fenómeno grave sin que necesariamente haya pasado un evento externo. Nos estamos volviendo hijos de nuestros hijos y los hijos están mandando sobre nosotros porque las líneas están totalmente difusas. Podríamos decir que justo ese es el fenómeno, ¿no? Este Exacto. fenómeno, el fenómeno de que de repente se han vuelto amigos de sus hijos y aparte Exacto. se dice por todos lados y entonces estas líneas se han roto y a fuerzas alguien se asume porque Exacto. parece que de repente si podemos poner una metáfora de que la familia es un barco, de repente el barco está a la deriva. Exacto. Porque no hay nadie que esté manejando el timón, entonces sale por ahí algún valiente que dice pues yo lo voy a agarrar. Y como de manera inconsciente, ¿no? De pronto no es que, como decías tú, de la corona, porque le toca y está en la ley, como que empieza a ser ahí medio improvisado y todo, y no es consciente muchas veces. Exacto. Es que regreso a la pregunta que planteabas al inicio y hablabas de la pérdida, ¿no? Que hasta dónde el efecto de la pérdida aquí se nota. Y es ese asunto en donde escuchaba como estas opiniones que vertían y es importante ver que por un lado este fenómeno social que sí va transformando el elemento de la familia es una razón que va transformando la misma estructura de la familia y que va pidiendo cosas nuevas y que a veces la familia no está preparada para dar estas cosas y entre que se ajusta y se organiza, de pronto hay una pérdida de autoridad, una figura de autoridad ausente que alguien cacha porque necesita estructura. La familia siempre, eso sí, sea como esté compuesta, siempre necesita una estructura. O sea, como que el grupo familiar grita por una estructura. Eso va a ser siempre, en los adolescentes lo ves mucho, ¿no? Yo trabajé 15 años con adolescentes, jóvenes adolescentes, y aunque son rebeldes, y aunque gritan, y aunque en realidad yo siempre decía que en su interior gritan por alguien que los dirija, que les diga qué hacer, cómo hacerlo, por dónde hacerlo. Es decir, la Alguien que los necesidad de una estructura que los contenga, porque a veces entre tanta dispersión no saben por dónde caminar. Pero además, aquí ya habríamos de hablar de la mente. O sea, ¿por qué se necesita estructura? Porque la mente necesita una estructura. O sea, brevemente, nosotros nacemos con la mente fragmentada. Es decir, creemos en todo, nos gusta todo, no sabemos qué nos gusta, qué no, está completamente fragmentada. Debe de haber una figura que vaya integrando esa mente. ¿Cómo se integra con los límites? Esto sí lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. Entonces aprendo de alguna manera el bien y el mal. Esa es una. La segunda es la cultura. La cultura me impone una estructura en donde no puedes hacer esto a favor de la cultura. Entonces mi mente se va integrando, que eso es lo que debe de pasar. Pasa lo mismo en las estructuras familiares. O sea, yo siempre lo comparo con el tráfico, ¿no? Si tú vas atrás de un coche y te retrasas un poco, vas a dar un espacio para que otro coche entre. Pasa lo mismo en la estructura familiar. Si tú dejas un espacio en donde no hay una estructura como padre, como madre, va a haber alguien que vaya a entrar a tomar ese lugar. Lo deben de tomar porque son roles y los roles los va a interpretar quien sea, el hijo mayor, la hija menor o quien sea. Claro. Ahora, en el ejemplo que ponía Esther, que es un ejemplo que escuchamos muy, muy seguido, que inclusive se escucha a los papás varones, ¿no? Decir, mandar llamar al mayor, ¿no? Y decirle, te encargo a la familia, estoy a punto de morir, tienes que ser tú el responsable, ¿no? Ese es un ejemplo que vemos mucho. Y hay otro también, en México se escucha mucho, de la hija menor. Sí. ¿No? La hija menor que se va a quedar a cuidar y que va a asumir el papel de cuidadora y entonces también se asume como la mamá de esos dos, hombre, mujer, dos hombres, dos mujeres, como sea, la familia estructurada, pero hay esas dos mitos que en la cultura mexicana se escuchan mucho, ¿no? Ahora, el asunto aquí es que no hay una estructura familiar. O sea, ya no. Hay una transformación. Ahorita estás hablando del hijo mayor o la hija menor que se queda, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, eso sucede y es cultural, nos da ciertos patrones, más que patrones, parámetros para estructurar una familia, pero hay que comprender también que las familias se están transformando y que todo esto que han venido mencionando en cuanto a que me vuelvo amigo de mi hijo, es parte de un proceso que lleva varios años, que ha llevado varios años. Las familias generalmente son o autoritarias, donde la autoridad está muy presente y no solo está muy presente, sino que no da pie a una estructura dinámica de la familia. O en el otro extremo son familias muy permisivas, donde nos hacemos amigos de todos, entre todos, donde no hay un rol bien definido o una función bien definida. Me parece que ahí está la circunstancia. Es decir, cuando hay un evento catastrófico, reitero en lo anterior,
de veras que la familia sí necesita que alguien se haga cargo, porque probablemente, siguiendo la metáfora, pues no puede pisar el acelerador. A lo mejor el adulto está en una circunstancia tal que no puede moverse y sí necesita de que, generalmente son adolescentes un poco mayores, se hagan cargo de ciertas responsabilidades que a lo mejor en otras circunstancias no lo harían. Lo que quiero decir es, hay que pensar en estructuras mucho más amplias, donde sí hay una función, donde sí es necesario que haya una función, pero si el adulto está incapacitado para llevarla a cabo, pues necesita a veces ayuda. La gran diferencia está cuando el adulto tiene toda la posibilidad y precisamente por no asumir la responsabilidad de la función que le corresponde y la autoridad dentro, la delega, ¿no? La pasa a todos los demás. Y entonces, Pero inconscientemente, como estabas diciendo tú, o sea, no es algo que corra por la conciencia. Ahora, A veces sí. ejemplo, o que cumple otras funciones. Es decir, a ver, ¿qué prefiero yo? ¿Llevarme mal con mi hijo por ser autoritario o llevarme bien con él por ser buena Pero onda? a veces no es Pues tan entonces, inconsciente, yo ¿no? también A creo que- veces depende es de cada caso. de plano te paso, tú junto Ya está conmigo Y si es vas a inconsciente, dirigir el me barco, parece que ¿no? la tarea sería empezar a pensar si es inconsciente A ver. y tomar decisiones al respecto. les pediría que hiciéramos como una identificación. Entonces, podríamos decir, si ustedes están de acuerdo, podríamos decir que hay algunas funciones en las cuales, o algunos momentos en los cuales el hijo se asume como el que manda, o el que da las órdenes, o el que pone el orden, etcétera, y podríamos decir que es eficiente, pero también hay otras donde esto es bastante dañino. O sea, ¿podrían hacer esa diferencia? Ahorita nos podrían ayudar, nada más Les a ver, sirve Sandy. con ejemplos Sí, porque adelante. justo, mira, nos comparten aquí circunstancias distintas. Dulce dice, en el 85 el papá de mi esposo falleció, es el segundo hijo y tenía 17 años y asumió la responsabilidad de la familia. Ahí estamos hablando de un hecho concreto. El hermano mayor no quiso el trabajo del papá, así que tuvo que tomarlo durante 10 años y mantuvo a sus demás hermanos, el de 17. Él maduró muy rápido, ya se jubiló a los 48. Todo esto ayudó a tener estabilidad económica y a ser responsables a mis hijos y valorar lo que se tiene. Y por otro lado, Alex nos dice, buenos días, excelente tema, la decisión no siempre la toma la cabeza de familia. Puede ser válido cuando el hijo es más maduro y es una tristeza por la razón que los hijos, que se inviertan los roles, porque dice, los hijos son para cuidarse, educar y dejar que vuelen ellos. No se les debe dejar la responsabilidad de una familia, pero entendemos que son circunstancias distintas cada uno. Claro, ahorita retomamos nada más también para sumar. Quiero que me acompañen a ver el siguiente sondeo. Preguntamos, ¿de qué modo un hijo o una hija puede llegar a asumir el papel del padre o madre de sus hermanos? Vamos a ver qué tan conscientes están, ¿no? Porque a veces, como dicen ustedes, es de manera inconsciente. Vamos a ver. Cuando hay mucho descuido de parte ya sea de los papás o de las mamás, cuando los niños, en la actualidad hay niños que son muy inteligentes, entonces sí, el niño cuando ve en su entorno y ve que no hay atención de parte de ninguno de los dos, entonces él es el responsable, se siente responsable de su casa. En el fallecimiento de alguno de los dos o los dos. Pues él se da cuenta cómo está la situación y pues, si tiene hermanos tiene que responder para que su mamá a la vez no esté trabajando, vamos a decirlo, ayudarla, ¿no? Si es que trabaja. Porque como no tiene el cariño paternal, pues en su hermano pues lo hace. Siendo una persona responsable, pues que tiene, ahora sí que tiene un buen pensar y pues posibilidades de apoyarlos, ¿no? De estar siempre con ellos. Busca mucho el apoyo de su hermano y él se refleja como en su papá, su hermano. Bueno, escuchamos diferentes opiniones y bueno, Luis Carlos, querías comentar algo sobre lo de la pérdida, que quedó como inconcluso. Sí, decía que esa estructura siempre se necesita y a veces no existe. Y luego, cuando no existe esa estructura, existen diferentes pérdidas. Por ejemplo, existe la pérdida de la posibilidad de ser un hijo cuando tengo que asumir roles de papá. Y escucho esta opinión de los eventos de Sergio, de los eventos que pueden pasar, y se me viene a la mente en el contexto social que vivimos cuando el papá se tiene que ir a Estados Unidos, efectivamente, y el hijo mayor o la hija mayor se tiene que quedar a suplir un poco las funciones para apoyar a la madre.
O se me ocurre cuando un hijo viene en condiciones de discapacidad o de retraso mental y la mamá se vuelca al hijo, ¿no? Que llega en estas condiciones a veces, y la hermana tiene que, si hay una hija ya mayor, tiene que ir supliendo también las funciones de la mamá en casa, por ejemplo, para ayudarle, ¿no? Es decir, existen diferentes razones. Se me viene ahora mismo a la mente una situación cuando una hija, su mamá es diagnosticada esquizofrénica y entonces es hospitalizada y entonces ella tiene que salir a suplir a su mamá en las funciones de casa. Es decir, sí existen razones que tienen que ir dando estructura a la familia y por las que a veces los hijos tienen que entrarle, a veces quieran o no quieran, a esta función. Claro. Y Pero entonces hablábamos de que tal vez- pierdo, perdón, y aquí es donde yo digo, pierdo de pronto mi papel de poder ser hijo porque tengo que hacer algo. O pierdo la función de ser papá o mamá porque me tengo que ir a Estados Unidos o porque tengo que hacer otra. Es decir, se van dando situaciones en esta estructura que va movilizando la estructura. El asunto aquí es, ¿cuáles son los ajustes que puedo hacer para ir supliendo esos movimientos que la estructura va teniendo? Claro, y enfrentando, como dices, estas pérdidas, ¿no? Es Nos así. irás Y lo, diciendo, y pero... lo que tú dices, ¿quieren? O sea, hay que preguntarles si realmente quieren tomar esto. Me parece que hay una imposición en donde nunca hubo una comunicación. Un consenso. O sea, está pasando esto, ¿qué papel va a tomar cada quien? Y ahí no hay una posibilidad de que diga yo tomaría esto, yo apoyo. Hay que diferenciar entre apoyar a los padres a tomar el lugar de los Claro. padres. Ahora, el comentario que leyó Sandy es como muy significativo en este sentido en el que dices, Michelle, porque dice, bueno, no quiso tomarlo el grande, entonces el de 17 lo dejó. tomó, ¿no? Y fíjate- es como hay como un reclamo ahí, ¿no? O sea, como que hay algunos roles que se asumen, que te tocan por ser el número de familiar. Hay una diferencia enorme entre que no es lo ideal, que coincido contigo, porque pues si esa es la circunstancia, ni modo, ¿no? Y ok, no hay de otra, pero eso no quiere decir que sea lo ideal, que es un poco lo que tú estabas comentando. Es decir, una cosa es que apoyen, y creo que sí es bien importante hacer la distinción, que es un poco lo que tú estabas diciendo. Una cosa es, faltó el papá por alguna circunstancia y hay que ver cómo entre todos hacemos una red de apoyo y todos apoyamos y hacemos una estructura de tal forma me acomodó volver al otro mi pareja y entonces te delego a ti. Hay una gran diferencia. Yo como mamá, si tengo las capacidades emocionales, tengo que tener la capacidad o como papá de ver cómo le hago para asumir el rol. Yo sola sí puedo y reestructurar. Y sí puedo tener una infraestructura de apoyo como todos de familia vamos a apoyar, pero es muy diferente a delego mi responsabilidad en el otro y lo vuelvo mi pareja. Son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, el que asume la responsabilidad de proveedor, por ejemplo, a los 17 años, paga un precio altísimo. Se le corta toda su infancia, ¿no? Toda esta posibilidad no es lo ideal, ¿no? Sí, pongamos en la base, si no hubo otra, pero no es lo ideal, ¿no? Ahora, No es lo perdón, ideal. es que tengo el ejemplo exacto de lo que estás diciendo. Mira, mi padre siempre le dijo a mi hermano que él era el responsable mientras mi papá no estuviera en casa. No sabemos la circunstancia por la que no estaba, pero vivía. Ahora esa petición se convirtió en un problema de autoridad porque mi hermano no respeta la figura de mi papá y hasta mi mamá le teme a mi hermano. Exacto. A eso me refiero. Sí. Y ese es un ejemplo muy claro de la diferencia que yo les comenté un poquito antes de ver el sondeo. O sea, de repente parece que hay un momento en el que ya es disfuncional. Hay otras veces que es funcional, como ustedes lo han dicho, ¿no? Que de repente pues hay que asumir el papel y parece que funciona la familia. Pero hay veces que hay casos de estos. ¿Nos pueden platicar un poquito de esos? No, me parece que esa es la gran diferencia. O sea, una estructura que se modifica y que empieza a funcionar porque el hijo asume ciertas responsabilidades hasta donde le corresponde, pues bienvenida, ¿no? Sí, sí. Ahí escuchamos un ejemplo al respecto. Pero otra donde hay una responsabilidad donde no le corresponde, por ejemplo, asumirse como pareja o asumir roles en la educación o asumir otras funciones, me parece que no solo es costoso, digamos, costos pues siempre hay, en cuanto hay pérdidas hay costos, ¿no? O sea, esas estamos viviéndolas cotidianamente. Pero el que asuma una responsabilidad y que el padre o la madre sea corresponsable de depositar esa enfermedad, esa responsabilidad, porque no es capaz de asumirla. Esa es creo que la gran diferencia. O sea, el padre no es capaz de asumir la responsabilidad que le corresponde y entonces le tiene que depositar en el hijo. Me parece que ahí es donde hay una diferencia importante. Hay un costo, siempre hay un costo alto, digamos, en esto.
¿Nos podrían decir un poco los costos? Esther ya mencionó más o menos uno. ¿Qué otro tipo de costos? Por ejemplo, a nivel emocional, ¿qué costos habría? Por ejemplo, el proceso de desarrollo adolescente, un poco lo que mencionaba al principio, digo, un adolescente todavía está en desarrollo hasta los 18, 20, 22 años, que le implica, un niño, un adolescente, que le implica reconocer entre el bien y el mal, entre reconocer lo agradable y lo desagradable, lo ética y culturalmente adecuado, etcétera, etcétera. Cuando viene una responsabilidad en la que tiene que responder sin tener la posibilidad de reflexionar, empieza a actuar sin una conciencia profunda sobre sus actos. Es responder por responder, ¿no? Esa es una de las características. Y sí, coincido contigo, Oscar, completamente. Estamos en un mundo dirigido al acto, no a la reflexión. Es decir, ya no hay un proceso en donde piense las cosas. Ahora, estamos poniendo mucho como víctima a estos niños que tienen que asumir los roles, pero también hay que recordar que se vuelven de alguna manera victimarios. Es decir, hay ganancias secundarias de tomar estos papeles en donde ellos tienen el poder, el control, etcétera, y difícilmente lo van a soltar. Entonces, cuando regresa la figura de autoridad, claro que no te la doy, porque yo aquí mando y yo digo cómo se mueven las cosas. Mucho más cómodo. Oigan, y también debe de haber un costo, no sé, ustedes nos pueden decir, a nivel de la relación con sus hermanos. Sí. ¿Cuál es el costo? Sí. Mira, la típica situación de la familia mexicana numerosa, en donde fueron muchos hermanos y los hermanos mayores siempre como estuvieron al tanto, además por obligación de cuidar a los hermanos, ¿no? A los hermanos menores. Sí. Entonces, en ese sentido, esta relación de hermanos se va distorsionando, ¿no? Porque el cuidado que yo estoy poniendo ya no como hermano, ¿no? Contigo, sino como una figura de papá, porque mi mamá o mi papá me dejó en ese cargo, entonces va distorsionando esa relación y va separando mucho esta relación de tal grado que de pronto se convierte en mi hijo, ¿no? O lo convierto en mi hijo. Justo por esta situación de poder, porque además me gusta tener poder como hermano mayor, ¿no? Y soy victimario a veces también con mis hermanos. Pero también se hartan, ¿eh? Y cuando yo lo que he visto mucho en estas familias es que se hartan de este rol. Y cuando les toca a ellos ser padres, hay de dos, o ya están hartos de ser padres y abusan mucho, porque cuando les toca estar en este rol a estos hermanos chicos, ejercen este abuso de autoridad y entonces abusan de los hijos en una situación porque tienen como esta actitud de compulsión a la repetición y entonces ahora les toca abusar y abusan ahora ellos de sus propios hijos. Vamos a ir un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Continuamos y les tenemos buenas noticias. Con el objeto de ofrecerles actividades de calidad, tenemos 30 pases dobles para este jueves 18 de julio para que asistan a la temporada 2019 del Royal Opera House. En esta ocasión tendremos 3 funciones nombradas: La Hora Dorada, El Nuevo Cherkawi, El Trayecto de Vuelo. 2 son obras recientes y otra es un estreno mundial y van a poderlas disfrutar en las pantallas de Cinemex. Tenemos 15 pases dobles para las personas que se comuniquen a la línea de contacto con la audiencia, que es el 5166-4000, y tenemos otros 15 pases dobles para quienes nos escriban un mensaje por inbox. Ahí está, es sobre la temporada 2019 del Royal Opera House, no se la pierdan. Y vamos a continuar con nuestro tema, vamos a ver el siguiente testimonio. Tengo 45 años, tengo 4 hermanos y cuando falleció mi mamá tuve que hacerme cargo de mi familia porque mi papá es alcohólico. Justo estaba yo estudiando la preparatoria, pero como mi papá no llegaba a la casa, tuve que dejar la escuela y ponerme a trabajar. Quería ser abogado, pero mis sueños se vieron ya truncados porque ya tuve que trabajar para que mis hermanos siguieran estudiando. Mis 2 hermanas mayores son doctoras, a ellas les fue muy bien. Y ahora pues me lo agradecen. Y tengo un hermano que él estudió hasta la preparatoria. Yo pienso que si yo hubiera seguido estudiando, ahora fuera un buen abogado, tuviera mi carrera y estuviera mejor. No me va mal, pero mis hijos me cuestionan que por qué no estudié. Cuando yo les explico la situación a mis hijos, me dicen que fui un tonto porque nosotros estuviéramos mejor. Mi papá ya es adulto mayor y aunque pues no le guardo rencor, sí lo veo con recelo. Mi esposa me dice que aún puedo estudiar, pero ya no le tengo yo como que un sentido ya estudiar. Y ahora tengo que ver por mi familia propia. Muchas veces me pregunto de quién sería la culpa, si de
mi papá o mía por haber asumido esta responsabilidad. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y esto es algo que, de los ejemplos que ustedes pusieron, ¿no? Esta situación que sucede en la familia y que uno de ellos lo asume, ¿no? Ahora, hablando de estas situaciones que son más complejas, nosotros aquí en Diálogos nos dimos cuenta que hay dos, ¿no? Que es, haz de cuenta, la mamá se alía con uno de los hijos y es un papá más débil, ¿no? Y entonces el hijo se asume como el papá, la pareja de la mamá y hace todos estos roles, ¿no? Y después también hay otra que observamos que parecería que fue otra muy común, que es una hija, la hija con el papá, y dejan al lado a la mamá y la mamá se asume como un poco como la hija mayor, es rarísimo. Inclusive hasta vimos ejemplos donde el papá llegaba con flores para la hija, ¿no? Una especie como de confusión ahí. ¿Nos pueden hablar un poquito de estas dos formas? Bueno, desde mi corriente, digamos que hay que pasar las etapas del desarrollo, ¿no? Son varias etapas del desarrollo, mencionaré las de Freud, ¿no? Que son 4 etapas en donde tiene que haber su tiempo y su resolución. Pero si sucede algo que no permite esta resolución, entonces va a haber una transformación en lo contrario o una simbiosis en cuanto a las figuras. Una de ellas es la etapa edípica, en donde se supone que es cuando el niño o la niña renuncian a su padre o a su madre como figura de amor para poder tener una pareja. Cuando algo sucede ahí que no puede haber este corte, entonces es donde empiezan a hacerse estas relaciones más simbióticas entre hijos y madres e hijas y padres, que es mucho más común de lo que pensamos. Y a la hora de hacer la separación, que tiene que ser en un proceso en donde puedan comprender por qué se apegaron de esa manera, les cuesta mucho trabajo porque es una separación que se llama separación-individuación, en donde hay que renunciar a ese objeto de amor para poner los ojos del otro lado. Entonces, ahí no va a ser muy fácil, uno, insisto, por las ganancias secundarias, los factores inconscientes que te llevaron ahí, y 3, ¿qué estás obteniendo tú como renuncia para que sea lo suficientemente fuerte para que te vayas de esa diada que estás haciendo con el otro? Claro. O sea, ¿querías comentar algo? Sí, que digamos que independientemente de esta explicación psicoanalítica, que es como muy concreta, muy buena, creo que hay ciertas ganancias desde la dinámica cotidiana familiar, en donde empezamos a retroalimentar a los hijos, como el ejemplo que dieron aquí, que es muy claro, en donde decía este adulto, ¿de quién fue la culpa? ¿Mío o del papá? Porque también muchas veces los papás y las mamás empiezan a retroalimentar a los hijos, que es algo que va sucediendo en el día a día, y le dicen, ay, mijito, no sabes qué alivio, de veras, no sé qué haría sin ti, muchísimas gracias que me estás ayudando, no sé, gracias. Y se empieza a hacer esta doble situación, donde el hijo se siente el héroe, se siente el rescatador, y entonces se empieza a ver esta ganancia secundaria, donde el hijo empieza a tomar un papel, donde se empieza a empoderar y se siente muy bien de ser el salvador de la familia. Ya no se puede zafar de este papel, porque también hay una responsabilidad ahí del mismo hijo, si ya es grande, de decir, esto no es lo que quiero, y se estancan ahí en esta situación de retroalimentación y esta situación de víctima, de pobrecito de mí, tuve que salvar a la familia y ya no pude hacer nada. Entonces, también hay una responsabilidad ahí. Sí, y desde esta parte familiar sistémica, cuando miramos la estructura, habitualmente esta situación de poder en los hijos se da por dificultades en la relación del matrimonio, habitualmente, ¿no? Es lo que he observado. Es decir, todas las complejidades que en esta relación de pareja hay, se vierten en la figura del hijo queriendo justamente buscar un aliado, ¿no? Y triangulan con el hijo buscando alianzas para hacer quedar al otro como él es el responsable. Y entonces lo que habitualmente el hijo decide, y lo digo así, decide entrarle o no entrarle, es cuando le entra esa alianza con la mamá o con el papá, cuando le recibe estos elogios de tú sí me entiendes, yo en ti sí puedo confiar, tú eres el único que me apoyas, ¿no? Etcétera. Estas gratificantes, estas complicidades que se dan, como dejando a la pareja a un lado, pero sí quiero mencionar que habitualmente es por problemas no resueltos en la relación de los adultos, en donde se triangulan con un hijo, ¿no? Oye, y el hijo ahí no es tan fácil como de pronto diferenciarse de eso, porque a un hijo que lo estás posicionando en un papel
de mayor o de poder, es como muy cautivador. Muy cautivador. Para el hijo. Para el hijo. Claro, para el hijo es muy cautivador. Pero también en la relación parental hay que recordar que sí puede haber estos problemas como pareja. Y entonces finalmente el otro no es como yo quiero que sea, es como él es por ser individual a mí, pero mi hija o mi hijo sí van a ser como yo quiero que sea. Y por eso se apegan en estas relaciones, porque tú vas a hacer lo que yo diga, porque tú vas a educar como yo diga, etcétera, y no que tu mamá o tu papá Y aparte, son diferentes. o sea, lo que está pasando en el hijo, pues es que sí lo quiere lograr, ¿verdad? Claro. Porque es su cumple papá las o su expectativas. mamá. Claro. Y entonces sí quiere convertirse en aquello que la mamá o el papá está soñando. Así es. Claro. Del testimonio a mí me brincan dos elementos, varios. Creo que es bastante rico el testimonio. El primero es una de las consecuencias de las que hablábamos hace rato. Tuvo que dejar de estudiar a temprana edad. Creo yo, vive como trunco su desarrollo profesional. Inclusive dice, pude haber sido buen abogado, pero pues bueno, fui. Y el otro es el término de la culpa. La palabra culpa como que a mí me genera, me resuena pues. Y se lo sigue preguntando además. ¿De quién fue la culpa? ¿Fue culpa de mi papá o fue culpa mía? Digo, la culpa del papá pues es... No lo sabemos, pero sigue asumiendo que tuvo algo que ver. Me parece que mucho de esto sucede a nivel inconsciente. Me parece que el tema es que lo pongamos al nivel consciente. Es decir, ¿qué tanto? O sea, la invitación ahorita es, podemos hablar de muchas generalidades. Sucede esto en general, sucede esto otro. Pero la invitación sería, cada uno de nosotros como familias, ¿cómo estamos resolviendo nuestra estructura? O sea, ¿puede funcionar o no funcionar? O sea, a mí me parece que podríamos equivocarnos y decimos, esto no debe funcionar así o sí debe funcionar así. Invitar a cada uno de nosotros a decir, bueno, así está mi estructura, pues vamos bien, me está funcionando o no me está funcionando y tomar la decisión, es decir, pasar del nivel de lo inconsciente a lo consciente para entonces poder tomar una decisión libre y responsable y no hablar de culpas, sino de responsabilidades. Claro, Sergio, y por ejemplo esto que nos dices que me parece claro, es un muy buen elemento y una muy buena herramienta para que reflexionen las familias, ¿no? Pero a veces estamos hablando de niños muy jóvenes. Exacto. De adolescentes, sí, claro. muy chiquitos, ¿no? O sea, donde de repente no se dan cuenta y entonces, bueno, están ya inmersos en esa situación, ¿no? Yo creo que aquí hay dos cosas. Él dice, tienes razón, dice, bueno, pasar de lo sí. inconsciente a lo consciente. O sea, culpa de quién fue, ¿no? Entonces, claro, a mí Claro, también... esto hace la reflexión como Claro, él hace ya de adulto, cuando ya no pudo ser abogado, cuando ya no tuvo opciones, Sí, cuando ya no preguntaron. pudo, cuando ya no le preguntaron. La primera es, pues no pensemos que los jóvenes no son reflexivos, inclusive la adolescencia es un periodo muy reflexivo. El primero, esa es la primera idea. Y la segunda, bueno, este es un hábito, tendría que ser un hábito, es decir, el pensar cómo estoy funcionando, pensando ahora en los adultos, en los padres de familia, cómo está funcionando mi familia y si esto es lo que yo quiero. No es una pregunta sencilla ni para responder ahorita. Es lo que yo quiero en mi estructura familiar, es lo que yo quiero para mis hijos, es lo que yo quiero para mí como adulto. Es todas esas preguntas me Ahora, parece que deben estarse haciendo yo les preguntaría a todos, ¿ok? Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Quiero dejarlo muy claro. O sea, eso sería muy importante. Pero a ver, yo me preguntaría cuáles serían las consecuencias a nivel del clan, ¿no? Porque de repente es, ok, tú eres el que le toca, porque eres el hermano grande, o tú eres el que le toca porque eres el único que tiene trabajo, eres el único que está ganando dinero, O ¿no? la única Y entonces, soltera, o la única soltera, o la mujer de la familia, ¿no? Y entonces a ti te toca la cocinada y te toca lavarnos la ropa porque los demás tenemos que salir, porque papá se fue, porque está borracho, porque mamá se murió, lo que tú quieras, se divorciaron, lo que sea, ¿no? El costo a nivel de clan, o sea, por decirlo de una manera, ¿no? De repente, pues bueno, no quiero. Pues te cuesta la familia, ¿eh? Porque te y toca. hay un ejemplo por ahí en el que dice, el mayor no quiso y entró al quite el que sí. Por eso, y al mayor lo juzgan. Ahora y le mira, Cris, aquí nunca cortaron la mencionan la cabeza. mamá, por ejemplo, que creo que es bien fundamental. Porque ¿dónde estaba la mamá? Que creo que es fundamental ahí que la mamá diga, a ver, no, yo me encargo. Ahora, Esther, eso no lo sabemos. Okay, no lo sabemos, pero todos los que están aquí son terapeutas. Somos terapeutas, no lo sabemos. Está hablando de un alcoholismo. Responde dónde estaba la mamá. Claro, o que sea, es una ¿dónde estaba la situación mamá? muchas veces de codependencia. Perdida.
Entonces, aquí sí es bien importante mencionarlo, que el otro adulto le es cómodo muchas veces en estas circunstancias que lo hemos mencionado, delegar al otro porque te recargas y de alguna manera te alivia el Pero que no el sé hijo si- vaya tomando. A ver, yo te lo preguntaría, digo, como abogada del diablo, no sé si es cómodo o ya no puedo. Pero o ¿qué sea, es? son- Pero no sabemos, ahí estamos es- haciendo ya un juicio estoy- sin saber. No, Les por eso, ayudo sin con- saber. No sabemos. No, por ¿Dónde eso, está ya la no. mamá? Pues no No, sabemos. ella no sabemos. No, No sabemos. yo me estoy refiriendo a que a veces en una situación en la que toda la estructura está rota, Colapsada, a sí. veces es Para muy que fácil desde acá funcione. nosotros decirle, ay, mamá, pues asúmete, Exacto. ¿no? O papá, Que- asúmete. Pero a veces ellos ya están rotos también. Sí. Que eso es No lo solo que- el que se rompió, sino el que lo acompañó también ya se rompió. Eso es lo que les quería compartir de los testimonios, porque hay unos que son en positivo. Es la situación que se tuvo que reacomodar y qué tanto Claro. así nos está funcionando. Creo que ahí Exacto. es donde está muy clara la Exacto. invitación al análisis. Así estamos funcionando, así estamos sobrellevando lo que ahorita nos toca hacer. Y, por ejemplo, aquí hay un caso que nos plantea que es muy frecuente en nuestro país. Gavin Mogu en Facebook Live dice... cuando mi mamá murió, a mí me dejaron su rol y fue muy duro porque mi papá peleaba conmigo y me dejó la responsabilidad de la casa y hermanos. Ahí vi terminada mi infancia y mi adolescencia. También algo así nos comentan cuando la situación económica y de extrema pobreza está presente y hay 9 hijos, 9 hermanitos, entonces es muy común que los hermanos mayores se hagan cargo de los menores, es otro de los casos que nos plantean. Ahora, También- ahí, Sandy, perdón que te interrumpa, pero se nos olvidan las edades. A veces estamos hablando de una niñita grande de 9 años, Exactamente. ¿eh? Con Ahí voy. hermanitos para abajo. Fíjate esta, fuimos 9 hermanos, la mayor fue la que ayudó a mis padres a cuidarnos, ya que ellos tenían que trabajar. Ella tenía 12 años cuando yo Fíjate. nací, actualmente tengo 60 y soy la penúltima y yo la veía como mi segunda mamá. Pero De fíjense 9 este años. caso en De donde 12, ya ¿no? ahí hay una, en este testimonio que les voy a leer de manera anónima que les pide asesoría, es muy claro que ella está sintiendo y entendiendo que las cosas no están funcionando bien. O sea, tiene que haber un cambio. Y nos dice, hace 3 años me fui a vivir con mi pareja en un intento de independencia de mis padres, que son sumamente controladores. Por una situación de violencia me vi orillada a regresar con mis padres ya con una bebé. Mi mamá me ayuda a cuidarlo cuando yo trabajo, pero es demasiado aprensiva y no puede dejar su crítica por parte a lo que hago en la crianza de mi hijo. Ella parece o intenta ser la mamá, ¿no? La abuelita. Cuando trato de resolver esta inconformidad, ella llora y se refugia en mi papá, quien siempre le da la razón. Mi papá no tuvo mamá y sospecho que por eso yo no puedo resolver conflictos con mi mamá como él como mediador, porque consagra la figura de la madre. Yo le insisto a mi mamá que tomemos terapia, pero siempre me da el avión. Ahí hay una dinámica que claramente no está funcionando, está pidiendo ayuda y es el primer termómetro, ¿no? Algo pasa, no estoy a gusto, no estoy Claro. cómoda, Ahora, ¿qué puedo hacer? Pero ahí ella no se está asumiendo como mamá. Lo está intentando, pero dice que no la dejan, pero etcétera. no, ¿no? ella como no mamá se de la está mamá. asumiendo como mamá de la mamá. No. No, o sea, no es la el mamá tema, se está digamos. asumiendo como mamá de su hija, pero ella a lo mejor revés, tendría sí. que buscar la independencia de sus propios padres, ¿no? Para Claro, que ya no aunque es estuvieran... otro tema, Sandy, pero Sí, está bien. o sea, es que Pero lo que sí me tiene parece que aquí ver, en el es otro testimonio es tema, que es otro tema. Tiene que ella ver. quisiera, claro, pero ella quisiera que sus padres actuaran de una manera distinta. Como abuelos, ¿no? Y eso Exacto. no va a suceder. O sea, no va a suceder a menos que ellos vayan a un análisis, a una terapia en donde quieran O que ella cambiar. O que ella se independice. independice. Sí, la única manera de Porque si revisar regresa por qué ahí, no ella puede pretender sigue lo ahí contrario. en ese núcleo. Y- No, y ese claro es que hay otro- situaciones reales como lo económico, eso es una realidad. Pero dentro de ese núcleo, ¿qué va a hacer para conservar su independencia y su Pero forma sí de es otro querer tema. criar a los hijos? Y ese es Sí, otro ejemplo de estructuras familiares distintas. Es decir, el modelo de papá, mamá, hijos, perro y esas cosas, no es el más pequeño inclusive en México. Donde están los abuelos, donde hay 3 o más, Muchos inclusive en el más mismo generaciones, techo. es otra estructura familiar que la verdad es que conocemos poquito todavía de esas estructuras familiares. Y tan común, ¿no? Ajá. Son más comunes Sí. y nos hemos quedado un poco rezagados. O sea, seguimos pensando en la estructura Oye, de... lo dejamos como un tema para Sí, otro sí es tema tema. de diálogos, Y quiero que sí es respetar. cierto. Y aparte, yo les didigo, o familias enredadera, o sí, o sea, sí, porque de veras Todos viven todos, están ahí. ¿no? Y entonces las jerarquías se rompen. Pero a ver, sí. Sí, no, queriendo regresar a esto que tú preguntabas de cuando ya están rotos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando desde pequeños no pudieron decidir, ¿no? Y llegaron a esta adultez. Regresando al testimonio, ¿no? Es esta parte en donde cuando él se pregunta, bueno, ¿quién tuvo la culpa? Yo creo que Sergio tiene razón en cuestionar por qué
aún en ese momento él se pregunta esto. Es lógico porque todavía él no ha definido qué pasó, dónde estuvo la decisión para haber llegado ahí. Y este punto de reflexión, reflexivo que ponen sobre la mesa es muy importante porque él podría, ¿no?, empezar esta reflexión a asumir cuál fue también la decisión que tuvo, independientemente de si sus papás estuvieron o no estuvieron o qué hicieron, cuál fue su decisión de estar en ese lugar. Así es. Porque a propósito de los clanes que mencionabas, aquí estamos viendo también que pasa algo con la siguiente generación. Claro. Y es que los hijos le dicen, eres un tonto, papá, ¿por qué? O algo así le dicen como de, ¿por qué permitiste esto? Y entonces empieza el enojo y empiezan los rencores muchas veces también a través de las generaciones familiares por estas posiciones que los hijos como padres, hijos asumieron, ¿no? Claro. Y que no clarifican. Es decir, de pronto pareciera, no estoy diciendo que así sea, pero pareciera que se pone también en un papel de víctima, de no saber qué me pasó, de no saber qué me pasó. Te y entonces esta reflexión es importantísima para decir, bueno, decidí esto y hoy decido cambiar esto. Así es, ¿no? Porque sabes que yo creo que ese papel sí es importante, y sí es importante, y coincido contigo, porque de alguna manera este papel te victimiza y te pone en una zona de confort de repente, como que agradable, de alguna manera que te protege un poco. Y pobre de mí, yo tuve que tomar ese rol, y uno en la vida sí se puede mover de esos lugares, porque muchas veces sí escuchas. Yo tuve que tomar ese rol y me quedé atrapada sin salida, no pude estudiar, mi vida es un fracaso, pobre de mí. Y uno en la vida no tiene que ir cargando con estos sacos, te puedes mover del lugar y no es razón suficiente el decir me tocó esto. Puedes tomar responsabilidad sobre tu vida y no vivir de víctima toda tu vida porque eso te tocó. Ahora, yo les preguntaría, ¿podría ser un primer paso? Sí. O sea, un primer paso de que de repente cuando yo me dé cuenta, pues sí me paro en hijo, pobre de mí, ¿qué tal? Y después ya brinco la salida. Es que cuando se impone una situación de este tamaño, por la razón que sea, o sea, hay historias individuales, hay que escuchar todas las razones, hay una anulación del deseo, de mi propio deseo. El deseo finalmente es una fuerza, es decir, ahí va a estar, pero de momento está anulada. En el momento en que hay un cuestionamiento, entonces puedes volver a desear, y el deseo depende solo de ti, es subjetivo. Y cuando tú deseas por algo que quieres cambiar, lo puedes lograr, pero mientras te lo tengan anulado, no. Entonces yo les decía, no nos podemos saltar etapas de la vida. Si lo hacemos, vamos a regresar a ellas. Y por eso de repente vemos al papá que actúa como adolescente, etcétera, porque a lo mejor esa etapa no la vivió, no la tuvo. Forzosamente todas esas fuerzas van a tender a la descarga. Y si no lo descargamos por medio de la palabra para comprender cómo nos ha afectado, lo vamos a hacer por medio del acto. Claro. Y del acto pueden venir muchísimas consecuencias. Oigan, tenemos un testimonio que es anónimo, pero que creo que viene mucho el caso con lo que está sucediendo ahorita, con lo que estamos platicando ahorita. Adelante, por favor. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido. Sí, pues buenos días. Buenos días. Bueno, yo recuerdo cuando tenía un año precisamente muere mi padre, y pues obviamente yo empiezo a crecer. Y al crecer, al ver a mi madre sufriendo porque se había ido mi padre, empiezo a asumir ese rol de padre. ¿Qué edad tenías tú, perdón? Tenía 5 años. Y obviamente era un papel el empezar a crecer yo como hijo, y al haber asumido el papel de esposo, pero yo no me daba cuenta, obviamente. Empiezo a mandar dentro de la casa, a ordenar, a decir lo que se tenía que hacer. ¿Tú eras el más grande? ¿Eres el más grande? El mayor. El mayor, ok. Y pues obviamente empiezo a ejercer un autoritarismo sin darme cuenta. Me empiezo a, como se comentaba, a empoderar y a tener un control y despegar los pies de la tierra, porque ya no sabía que realmente entre qué era una autoridad y qué era un autoritarismo, y empezar a destruir a mi familia. Porque ya más que verme con amor o con cariño, pues ya me veían con miedo. Y así como que ya me pedían permiso para todo. Y obviamente no llevo una vida normal porque estaba haciendo el rol de esposo, estaba haciendo el rol de hijo, y ya no sabía qué hacer con mi propia vida. Tú estás hablando ahorita de esto que nos dices. ¿Qué edad tenías? ¿Recuerdas cuando te das cuenta, o sea, cuando ya tienes el poder absoluto? ¿Y cuántos hermanos tienes? Tenía ya la edad de 13 años. 13 años. 13 años. Y ya estabas completamente empoderado. Exactamente. Ya asumías esos roles. ¿Y Así cuántos es. hermanos? Una hermana. Una hermana. ¿Quién te empieza a tener temor? Mi madre. ¿Tu mamá?
Mi madre, y pues más me hacía caso, no tanto porque me quisiera, sino por la forma agresiva que yo me ponía, pues obviamente me obedecían en todo lo que yo les decía. ¿Cómo qué cosas exigías? Simplemente la comida, si se iba a hacer una fiesta, el llevar el control de las reuniones, los gastos, las órdenes dentro de la casa. Ahora, a los 13 años, ¿tú trabajabas? No, todavía estaba dentro de la escuela. Y sin embargo, ¿decidías sobre la economía familiar? Exactamente. ¿Tu mamá era la que llevaba el dinero a la casa? La que proveía dentro de los gastos de la casa. Ya con el tiempo, pues empecé a esa edad, pues ya también tuve que empezar a trabajar, empezar a cubrir gastos y pues empecé a agarrar un poquito más de control dentro de la casa. Y obviamente pues eso me llevaba a no hacer mi propia vida, no sé, un noviazgo, pues, pensar en formar una familia. ¿Por qué? Porque como ya tenía mi propia familia sin darme cuenta, pues obviamente ya no me llamaba la atención el formar una propia familia, tener una novia, tener una pareja, pensar en unos hijos, porque pues ya había tenido el control de una familia, como que decía, pues ya para qué busco, pero no me daba cuenta que era mi madre, que no era mi esposa, que yo tenía que hacer mi propia vida, que tenía que funcionar como persona, pero era de lo que yo no me daba cuenta. ¿Cuándo empezaste a darte cuenta? Ya tenía yo como 20 años, pero como que yo por ese, como que no definía bien realmente el rol que yo tenía, qué es lo que tenía que hacer yo con mi propia vida, y decía, pues ese ya tengo control de una familia, ¿para qué quiero otra familia? Y obviamente pues me olvido de mí mismo, empiezo a seguir ejerciendo ese gobierno sobre la casa y ya no me llamaba la atención. Llegué a tener propuestas de matrimonio, novias, pero no me llamaba la atención porque decía, ¿para qué? Si yo no necesito, yo tengo una esposa, pero no me daba cuenta que no era mi esposa, sino que era mi madre y que yo tenía que formar mi propia familia. ¿Eventualmente te diste cuenta, formaste tu propia familia? No, todavía seguí ejerciendo perdí el control de mi propia vida y pues, realmente ya no me llamaba la atención. No formé una familia, me dediqué a trabajar, me dediqué a la casa, hasta que hace 4 años muere mi madre, es donde cuando me empiezo a dar cuenta que ya estaba solo. ¿Qué edad tienes hoy? 43 años. ¿Y ella muere hace 4 años? Hace 4 años. ¿Y es cuando te das cuenta? A los primeros días no me daba cuenta, como que no me caía así como que ya estaba yo solo y que tenía que formar una propia familia, que tenía que buscar una pareja, que tenía que formar mi propio hogar, porque ya no estaba ese núcleo familiar que yo tenía y que tenía que yo hacer mi propia vida. Ok. ¿Y ahorita tienes apoyo? ¿Estás con un terapeuta? ¿Estás en un grupo? Sí, estoy en un grupo. ¿Sí? Intentando resolver esta situación. Afortunadamente la vamos resolviendo, tomarlo más con calma, asumir el rol que tengo que asumir, formar mi propia familia. Muchísimas gracias, gracias. Qué testimonio tan más puntualito, ¿no? Sí. Oigan, ¿y quieres preguntarle algo? No, preguntarle, no comentarle. Sí, bueno, claro. comentar es que finalmente cuando nos imponen, insisto, estos roles, lo que genera es mucho enojo. Y entonces el enojo se va a actuar por medio del dominio, de la violencia, del no sé qué, porque me están haciendo hacer algo que yo no quiero, pero como lo tengo que hacer, pues lo voy a hacer pero enojado, pues. Y ahorita que ya está queriendo retomar su vida, digamos que es como retomar su vida en el momento en el que hay esta separación con los padres que se supone que es en la etapa de la adolescencia. Sin embargo, como les dije, las etapas las vamos a pasar. No importa si tarde o temprano, pero las vamos a pasar y ahora es el momento de hacerlo. Yo creo que el momento, yo creo que nunca es tarde. Y yo lo que le quiero decir, que es lo que hemos estado diciendo en el programa, que lo felicito porque finalmente asumió y se dio cuenta y está siendo responsable de su propia vida y siempre está a tiempo. Y yo creo que tiene todo para retomarlo, para cambiar de camino, para tomar la responsabilidad y para ser feliz, porque todo el mundo es responsable de su propia vida y yo creo que está muy a tiempo de ser feliz. Yo quiero comentar dos cosas, una en el mismo tenor. La primera es un buen ejemplo de cómo, a pesar de que tenemos muchos roles, ¿no? Hay algunos que son medio incompatibles, ¿no? O sea, ser padre, hijo, pareja al mismo tiempo está como difícil. Menciona que al principio, como a los 20 años, empezó a darse cuenta, pero que esto fue de golpe más o menos hace 4, cuando falleció su mamá. Y yo me uno a las felicitaciones, es decir, hablábamos de la toma de la conciencia, de tener una postura ante esa circunstancia. Pues yo no sé si al rato decida o no tener una familia, tener una pareja o cualquiera que sea la decisión, pero el hecho de darse cuenta de lo que ha sucedido, el hecho de poderlo poner sobre la mesa y el tomar una postura ante ello, me parece que le abre un camino de posibilidades, una gama de posibilidades
y que decida con la mejor responsabilidad y libertad que pueda, ¿no? A mí también me uno a las felicitaciones en ese Muchísimas gracias, claro que sí. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos y regresando vamos a leer muchos comentarios que tiene Sandy de las redes, que muchos de ustedes nos están mandando muchos ejemplos muy importantes. Si quieres nos da tiempo de uno, lo voy a leer de manera anónima. Yo soy la mayor y tuve que asumir ese rol porque mi mamá trabajaba y a mis hermanos les llevo 8 y 17 años. Tuve que hacerme cargo de ellos y estudiar. Eso fue agotador, no pude terminar mis estudios, me casé y ahora con mi hija me cuesta mucho trabajo ser dura con ella. Mis hermanas me respetan y la menor hasta miedo me tiene, pero es muy diferente con mi hija y con mi esposo, con quien no tengo el respeto. Y dice, me siento culpable por dejar a un lado a mi familia, sé que son mi familia, pero yo tengo la mía propia y no me puedo partir entre tantos. Gracias por seguir con nosotros y por todos los comentarios que nos están enviando en el tema del día de hoy. Lo invito a que mañana no se pierda el programa. El título es Todos tenemos un sentido de vida. Ustedes que nos siguen y que nos ven, ¿saben cuál es su sentido de vida? Nos lo pueden compartir o si tienen alguna duda, también se vale detenerse a reflexionar cuál es este sentido, si realmente lo estoy encontrando, si estoy en la búsqueda, si tengo varias misiones y estoy enfocada más en una, etcétera. ¿Qué sucede con la vida de las personas que a veces o a pesar de haber vivido cosas difíciles, tragedias, eventos específicos, a pesar de eso conservan una buena actitud, siguen adelante y tienen muy claro un sentido en positivo y lo enfrentan o lo afrontan con fortaleza y dignidad? De esto vamos a hablar el día de mañana. Compártanos sus historias de vida, sus testimonios y cuál es este sentido que ya conocen o que están descubriendo. Vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy viendo el siguiente testimonio. Tengo 73 años, 12 hermanos y mi papá y mi mamá. Mi papá estaba inválido. El que falleció primero fue mi papá. Yo ayudaba a mis hermanos con lo que nos pagaban aquí. Por los hermanos ahorita ya no vivo en mi casa, ya me casé, me junté con mi esposa y ya me salí de mi casa y se quedaron mis hermanos ahí. Mi mamá era muy buena gente, era con toda la gente de aquí del pueblo. Yo soy el más grande, el mayor de 12 que fui. En mi familia se acostumbraba a que el hijo mayor era el que tenía que ver por los hermanos. Una satisfacción de que pude yo ayudarles en lo que yo podía. Mi mamá me decía que yo ayudara a mis hermanos y así lo hice. Y estoy contento, estoy bien. Mi papá se sentía orgulloso de mí, de que yo vi por ellos. Y el que fallece primero es mi papá, entonces yo me hice cargo de mis hermanos, de mi familia. Yo ahorita me hago cargo del panteón y le damos mantenimiento al panteón y llevamos todo lo relacionado a las perpetuidades, referendos, permisos de construcción. Y este trabajo me ayudó a sacar a mi familia adelante. Bueno, ya estamos aquí de regreso y estoy del lado del público, por supuesto, como ustedes pueden ver, y tú tienes una duda sobre el tema. Claro. Bueno, gracias. Quería saber si hay alguna característica particular en las personas que asumen el rol de padres. Bueno, los hijos que asumen el rol de padres. Michelle, ¿hay alguna característica? No podemos hablar, en psicología no podemos hablar de siempre ni de nunca. Es decir, hablamos de cada caso en individual. Por eso necesitamos conocer la historia de la persona para ver qué fue lo que pasó, que asumió este rol, que no asumió este rol. Es decir, nosotros, decía un importante psicoanalista, entramos al consultorio sin memoria ni deseo. Es decir, yo no deseo que el paciente cambie, el paciente tiene que cambiar porque él lo desea. Y sin memoria porque yo necesito escuchar toda la vida del paciente, no mi propia historia, ¿no? Sino la historia del paciente para entonces poder entenderla desde ahí. Va a haber motivos inconscientes, conscientes o preconscientes por los que asumió este rol, sin duda, y también motivos de cubrir expectativas de los demás para que él lo pueda ejecutar. Pero características en particular no. No existen. Sandy, adelante, por favor. Y mira, hablando no de características, pero tal vez de circunstancias, ya nos decían en algunos testimonios las circunstancias difíciles económicas, la pobreza,
Tenemos aquí un testimonio anónimo que dice, mi mamá me dejó con mi abuela y no tuve padre. Después de 6 años, mi mamá empezó a tener hijos y solo daba luz y se iba. Así que tuve que cuidar de 4 hermanos y crecí amargada y neurótica. Todavía tuvo 2 más y yo no las quería. Esa situación me marcó y fue muy frustrante porque llegué incluso a odiar a mi madre. En otro caso distinto, nos plantean en redes sociales, mi padre murió, mi hermano tenía 11 años y yo 13. Vecinos y familia le dieron a mi hermano la responsabilidad, o como el título, le dijeron, ahora eres el jefe y responsable de familia. Él sacrificó sus etapas de la vida y derechos y ahora yo veo que no es feliz. Es soltero y siente que la vida no es justa. No quiere familia por temor a que se repita la historia. Él tiene 45 años y pregunta a ella cómo puedo ayudarlo, qué me aconsejan, y felicita a todo el panel y al canal por el programa del día de hoy. Es importante entender que cuando te ponen estos roles de chico, quedas en ese momento atrapado en este rol y muchas veces obtienes satisfacción por el premio que te dan en ese momento de la satisfacción que estás cumpliendo ese rol. Pero es importante saber que ese rol no está sellado con sangre en la vida y que todos tenemos el derecho de escoger nuestro camino y de moverte del lugar, independientemente de los móviles y de la teoría inconsciente de los libros. Todos podemos escoger nuestro camino y movernos del lugar y no tienes que ir por la vida arrastrando la cruz de ese papel y ese rol que te pusieron. Todos somos responsables de nuestro propio rol y todos tenemos la responsabilidad de nuestra propia felicidad y todos tenemos por derecho propio el poder ser felices y no tienes que ir arrastrando con ese rol que te pusieron de chico. Como adulto, tu felicidad es tu propia responsabilidad. Claro, eso es importante saberlo, gracias. Aquí tengo, ¿cuál es tu nombre? Pamela. Pamela. ¿Tú viviste alguna situación así, Pamela? Sí. Sí, de hecho, yo soy la menor de 4 hermanos. Mi padre fue un padre ausente. Por esta razón, mi madre desde siempre trabajó, entonces no se encontraba. En ese momento, pues mi hermana mayor asumió el rol de mamá y todos nosotros la tomamos como mamá. A tal grado que, bueno, ella se casa, tiene a mi sobrino y se va a vivir aparte. En este ínter, todos mis hermanos empiezan a formar sus familias. Ahorita ya todos tenemos nuestra familia, pero entonces, como yo fui la última en salir, yo me convierto como en el rol de mamá, porque mi mamá trabajaba, entonces yo era como que la que tomaba decisiones, la que la apoyaba en todo. Entonces, llegó un momento en que yo me caso, me voy a vivir aparte, mi mamá se queda viviendo sola. Y ahorita, en esta actualidad, el contacto de mis hermanos para con mis papás soy yo. Si ellos quieren saber cómo está mi papá o mi mamá, o si se va a hacer la Navidad en la casa de alguien o algo así, soy yo el contacto, todos me llaman a mí. O sea, tu hermana, la mayor, como que sí logró separarse, logró terminar con ese rol y de repente tú te das cuenta que lo empezaste a asumir tú. Sí, de hecho fue muy chistoso porque fue como en común, o sea, sin darnos cuenta yo empecé a hacer el rol que tenía mi hermana. Un ejemplo, mis hermanos siguen tomándola a ella como, siento yo como figura materna porque siempre le pedimos como su visto bueno para todo, pero yo soy la que de repente termino dando las decisiones, a tal grado de que tenemos ya hasta un chiste entre nosotros de que yo soy la secretaria de la familia, porque para cualquier cosa me llaman. Yo planeo visitas, yo planeo navidades, yo planeo todo porque soy como el centro. ¿Y te pesa? No me pesa, pero no me pesa organizar como tal y dar como la conexión, pero sí me pesa a veces que es como, tú nada más dime qué necesitas y ya, o sea, como que se apartan, se desentienden, es nada más te hablo para ver cómo está todo. Oye, como que me suena un poco, no sé si ustedes están de acuerdo, pero que más bien fungiste como pareja de tu mamá. Ajá. Y tu hermana también pareja de tu mamá, más que hijos, más que mamá de tus hermanos o de ustedes. Ajá. Digo, no sé. Y siento que o sea, como que todo fue, mis hermanos estuvieron de acuerdo, ¿no? No fue que yo me autoimpusiera o mi hermana se autoimpusiera, fue como de, bueno, ella. Perfecto, no sé. Y fueron las dos mujeres. Exacto. Y la mayor es mi hermana, yo soy la menor, mis 2 hermanos, que son los del medio, son nada más como... Sergio, ¿hay alguna cuestión de género? ¿Qué pasa si dices, no, organícenlo ustedes? Pues yo creo que no se haría. ¿No se haría? Sí. Sí, no sé, tal vez por toda la situación que vivimos,
ellos como que se alejaron bastante, entonces ya nada más es como de, tú dinos qué día llegamos y ese día llegamos. ¿Tú crees que no se haría, Esther? ¿Tú sí crees que no se haría? ¿Tú qué crees? No, ella dice que no se haría. ¿Tú? Yo creo que sí se haría. Yo también creo que sí se haría. Pero es que aquí la cosa es, tú estás, o sea, mientras no te moleste y estés en sintonía con eso, está bien. Como que cada quien toma un papel Es decir, o sea, y funciona. lo que decía Sergio, mientras funcione, mientras marche, está bien. El punto es cuando ya genera un malestar. Y más bien lo que yo escucho es que el malestar viene porque no hay un reconocimiento y un valor a lo que tú estás haciendo. Y si no hay ese reconocimiento y si no hay ese valor, entonces no lo hay como sujeto. Y eso es lo que te está costando trabajo, el decir, oigan, yo lo hago porque me gusta, estoy de acuerdo, todo, pero pues reconozcan esta parte. Me parece que aquí sí sería como algo del otro. Mientras tú estés bien, las cosas marchan bien. Pero si hay un malestar, hay que trabajarlo. Oye, como decía Esther, o sea, merecemos disfrutar de la vida, a eso venimos. Claro. Oye, y ella tendrá que cuestionarse un poco, Michelle, cuál quiere que sea el reconocimiento, ¿no? O sea, ¿de qué manera quiere ser reconocida? Porque parecería, y lo pongo entre comillas, que el reconocimiento es haberla nombrado secretaria, ¿no? Pero entonces ella tendría que saber cuál es el que para mí sería el reconocimiento real. Pero bueno, no quiero dejar pasar lo de género. O sea, aquí me llama mucho la atención, Sergio te comentaba, ¿no? Son 2 mujeres, 2 hombres, y es primero la hermana grande la que asume este rol que ella nos plantea, después se va la hermana, hace su vida, se casa, etcétera, y entonces la hermana chica. O sea, ¿hay algo que tenga que ver con el género? En general sí, la verdad es que tenemos todavía funciones de género bastante estructuradas o bastante definidas. Muchas veces, digo, no es porque sea literalmente el ejemplo, puede ser. Generalmente las mujeres están mucho más abocadas al hogar y quizás los hombres al trabajo. Esto se tiene que, afortunadamente se ha movido, se ha estructurado de otra forma. Quizás por eso, en principio, la hermana mayor, que además era la mayor, es la que asume esta función como de, lo mencionaste de alguna manera, pareja. Los hermanos se retiran y quien se queda después es la otra hija. Sí es probable que haya una cuestión de género. Yo sigo pensando de la misma manera en que el género no determina, nos ayuda a explicar o a comprender algunas cosas, pero por supuesto hay que movernos de ahí, ¿no? Me parece también que la misma pregunta, o sea, ¿qué tan satisfactorio está siendo esta función? El chiste de ser la secretaria de la familia, pues a lo mejor no es tan chiste y a lo mejor también pues es una función, un rol que da cierta identidad, cierta satisfacción, cierto, ¿no? dentro de esta estructura de la familia y dentro de los roles de género que tenemos. La verdad es que dentro de la familia describiste ahorita el rol de la secretaria de la familia, pero seguramente alguno de los otros integrantes tendrá también su rol y su función. No sé, el que es divertido, el que no lo sé, pues ahí habría que averiguar. Pero bueno, sí hay una cuestión de género, todavía está muy presente, no es determinante, las situaciones están cambiando y me parece que por allá tendríamos que movernos. Gracias, vamos a escuchar el siguiente sondeo, acompañan. Si uno como madre le da el apoyo y la confianza, siento de que no es indispensable el papá. Cada quien tiene su rol y no hay que cargarle responsabilidades a otras personas. Los hijos nunca tendrán el reemplazo de un padre. Pues creo pensar que sí, siempre y cuando sea una persona mayor. Los hijos siempre necesitan una figura paterna. Siempre hace falta, se puede decir que un jefe en la familia. Y por supuesto que el padre es una parte fundamental en la familia. Y no podemos tener hijos sin padre. Porque va a ser el mayor y él es el que se va a hacer responsable. Depende de la educación, ¿no? Porque luego a veces toman malos pasos, ¿no? Se dice mucho que siempre hace falta el padre o la madre, ¿no? Que por eso salen malillos, inadaptados. Pero yo llevo lo contrario. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y Sandy, tienes unas llamadas muy interesantes. Sí, muchas gracias a todos los que nos responden los sondeos, a todos los que se comunican. Interesantísimos sus testimonios, de verdad. En Twitter nos dice, cuando tenía 15 años mi madre salió de casa y asumí la responsabilidad dentro de mi familia. Mi hermano menor tiene un problema de drogadicción y siendo ya un adulto me recrimina que al no
darle la atención que él necesitaba, yo, su hermana, fui la causante de su adicción. Híjole. Nadie es responsable de exactamente, pero cómo se van entonces malinterpretando, entendiendo estas situaciones y se generan culpas. Acá otra historia nos comparten en Facebook Live. Yo tenía 13 años cuando perdí a mis padres. Primero mi padre murió atropellado y al año 7 meses mi mamá a consecuencia de cáncer. En ese momento yo me quedé al cuidado de mis 5 hermanos. Wow. Fue una situación muy difícil porque no teníamos para comer. Así pasaron los años, yo me puse a estudiar, trabajar y cuidar al mismo tiempo a mis hermanos y mi infancia se terminó. Al cabo de 8 años me casé y seguí al pendiente de mis hermanas menores. Supuestamente éramos una familia muy unida por la situación que pasamos, pero ya que crecieron y ahora que ya tienen a sus hijos, han cambiado mucho y me han dado la espalda, no mis hermanos varones. Y se pregunta, ¿qué es lo que yo hice mal? Antepuse a mis hermanas, las amaba tanto, las preferí, hice a un lado la familia y todo lo que pude para estar con ellas en todos los aspectos. Y entonces me pregunto ahora en qué me equivoqué, ¿no? En ambos casos parece que a pesar de todo lo que sacrificaron o hicieron, no están sintiéndose contentas, tranquilas o felices con el resultado y hay reclamo en ambos La pregunta casos. que haría, o sea, yo me entregué a todo el mundo y eso está bien. ¿O era lo que hacía falta en ese momento? La pregunta es si con esas circunstancias se siente satisfecha. Sí, o sea, parecería que no fue O suficiente. sea, a lo mejor me da la impresión, y esto es una interpretación, que están esperando un reconocimiento de ese sacrificio y el reconocimiento no está llegando en general. Me parece que entonces la idea es, vienen varias preguntas pues, que a lo mejor podríamos hacer. ¿Hiciste lo correcto? ¿Te sientes satisfecha con esa circunstancia? ¿Lo volverías a hacer? ¿Dios te dio sentido? Un poco pensando en el programa de mañana, ¿no? ¿Te dio sentido en ese momento? ¿Tiene sentido ahorita? Bueno, no hay reconocimiento, es un poco complicado. Es lo que hablábamos un poco de ponerte en esta circunstancia de víctima, bajo lo cual también tienes en la mente la ganancia secundaria de esto. Que te pones en esto sintiendo que vas a ser el héroe y todo el mundo te va a reconocer eternamente por haber hecho este sacrificio y no es así. Nadie te va a agradecer eternamente lo que hiciste. Porque hay un punto en donde de lo que se habla es ser insuficiente. No fue suficiente. Jamás va a ser suficiente. Y nunca va a ser. Pero nunca va a ser suficiente porque nunca van a ser la madre o el padre. Siempre van a ser el hermano fungiendo como padre o madre, por eso. Y número 2, estamos en un mundo que hay que reconocer que hay una falta enorme de gratitud. Y no hay una gratitud porque si yo te agradezco, tengo que reconocer que yo no pude y necesité de ti. Entonces no puedo verte a ti como alguien quien necesito, sino simplemente ver como yo puedo hacerlo todo y yo soy lo máximo, etcétera. Eso duele, porque lo que está en el lado opuesto de la no gratitud es la envidia. Si no hay gratitud, hay envidia. ¿Envidia de qué? De que tú sí puedas y yo no. Entonces mejor destruyo todo lo que tú has podido y has hecho conmigo. A ver, para poner ese ejemplo que me parece fascinante lo que estás diciendo, o sea, podría haber un momento en el que los hijos menores, porque lo que está diciendo Sandy una y otra vez es, no hay reconocimiento de mis hermanos, o mis hermanos me castigan o me culpan de que por culpa de ella, ¿no? Yo soy ahora drogadicto, o sea, mi hermano dice, soy drogadicto por tu culpa. Entonces, hay una sensación de los hermanos de ella sí pudo, ella asumió un papel, sí, ella es más fuerte. Pudiera ser, porque acuérdense que no hay siempre, pudiera ser que es, tú obtuviste la mirada de mi madre o de mi padre y a ti te hacían caso, a ti te hacían todo, a nosotros nunca nos hicieron caso, nunca nos pelaron. Entonces te voy a demostrar cómo lo que hiciste de todas maneras no fue suficiente. Y ahí es donde entra la envidia. La envidia es muy peligrosa, todos la sentimos, pero hay que reconocerla para detenerla y no hay una posibilidad de gratitud. Lo hablaba Melanie Klein, sin envidia hay gratitud. Con un monto de envidia muy importante no hay la posibilidad de reconocerla. También a veces puede ser que haya tanta necesidad de reconocimiento por todo lo que sacrifiqué y perdí, que nunca va a ser suficiente para mí, ¿no? Por más que me lo agradezcan, tal vez nunca es suficiente por lo que perdí, porque me es tan cómodo este papel de víctima que por más que me agradezcan, el hacer su propia vida tal vez también significa un insulto para mí, ¿no? Claro, son como dos posturas diferentes, pero que las dos son reales, ¿no? O sea, una también en la cual, pues bueno, estoy tan enojada, estoy tan triste, que entonces no importa cuánto me digan, no importa cuántas gracias me den, no importa cuánto mis hermanos me quieran, o mi mamá nunca va a ser suficiente. ¿Y qué tal que el ir y que mis hermanas hagan una vida propia es un insulto? Exacto. ¿Qué tal que lo que ellas buscaron fue ser independientes, lograr separarse de esta necesidad de estar con la hermana mayor
en una forma de agradecimiento, pero yo la veo como una traición. Ahora, en estos dos testimonios, como los que hemos escuchado, este adolescente, este joven, hace lo mejor que puede en esa circunstancia y en ese momento. Y eso hay que reconocerlo, independientemente de si los hermanos le reclaman posteriormente que si soy adicto por tu culpa, etcétera, etcétera, etcétera. En esa circunstancia, teniendo 15, 16 años ante la pérdida, ante un padre ausente, etcétera, 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 ese adolescente hizo lo mejor que pudo en esa circunstancia y en ese momento. Oye, con pero lo que tenía. eso Claro, sería algo que él tendría que autorreconocer. Y hay que reconocerse, como reconocérselo a sí mismo. Y ahorita, ante esa historia y ese pasado, seguimos haciendo lo mejor que podemos en la circunstancia en que estamos y en el momento en el que nos encontramos. Y la verdad, el tener dos hermanas independientes debería de ser muy satisfactorio para ella. Claro, es que la cosa es que no tiene que el venir. foco es un poquito hacia sí mismo, Exacto. hacia sí, no tanto al esperar el reconocimiento de los Porque incluso nos vuelve a etcétera, preguntar, etcétera. más bien yo quiero saber en qué fallé, qué hice mal. Yo no quiero el reconocimiento, nos vuelve a poner. Es que el fin de semana alguien me preguntaba concretamente, ¿entonces hice mal en amar tanto o en entregar tanto amor? Me preguntaba alguien. Yo le digo, más bien yo te preguntaría si este amor que tú diste, ¿cómo te quedas tú con este dar que tú diste? Sí, porque que si hoy, porque si hoy te estás sintiendo mal o tú estás cuestionando por haber dado tanto amor, es que algo se está moviendo en ti que hay que acomodar, ¿no? Y había que preguntar si lo que diste, claro, hay que preguntar si lo que diste fue amor, ¿no? Es correcto, ¿no? Vamos a ver qué entendemos por amor. O lo diste esperando qué. La idea es esa, como, bueno, hay otros que están afuera, otros que están alrededor. La pregunta es cómo se siente con esa circunstancia, con eso que hizo en toda esta historia. Claro, oigan, tenemos un sondeo. ¿Alguna vez alguno de tus hermanos o hermanas quiso asumir el papel de jefe de familia? Vamos a ver qué nos dijeron. Pues hasta ahorita mi hijo más mayor él quiere nada más que ahorita estoy vivo yo y no le doy rienda suelta a él. Lo tuve, lamentablemente porque teníamos un padre un poquito irresponsable y él sí se hizo a cargo y la verdad es que sí supo llevar bien la responsabilidad. De hecho, bueno, mi familia es una familia muy unida. Nosotros nos crecimos con padres separados, pero ellos siempre caminaron de acuerdo, o sea, todos los planes que tenían para con nosotros, entre ellos platicaban, opinaban, todo lo que fuera mejor para nosotros. Últimamente, bueno, falleció mi mamá, tengo mi hermana mayor, es la que ha estado al pendiente de nosotros, es la que se preocupa porque todos estemos bien, porque la familia siga unida, pero pues nos llevamos muy bien. Siento de que un tantito. ¿Por qué? Porque siento de que yo soy la mayor y hay otro que es el varón y es el mayor supuestamente. Siento de que él parte sí lo hace. No, o sea, todos nos vemos como hermanos y respetamos mucho la figura paterna y materna. Bueno, pues muy interesante, ¿no? Las respuestas que nos dicen. Y bueno, a veces uno intenta asumir un papel y dar órdenes y a veces a uno lo ponen en su lugar. Pero gracias que la gente se haga responsable. Es decir, ¿cuántas veces hemos visto adolescentes, baquetones, ¿no? Que de repente no ponen nada de su parte por hacerse cargo o por aportar? Digo, en estos testimonios son jóvenes, entiendo que son adolescentes que pues, son proactivos y se mueven hacia pues tener una participación en el mundo de la familia, ¿no? Por lo menos. Y además que quieran ellos tomar este rol es porque algo están queriendo decir, o sea, que no está muy determinado, que no, también hay que ver por qué lo quiere, ¿no? Claro. Qué es lo que está buscando, qué es lo que no hay, que él lo quiere sustituir. Oigan, y esto a veces también no hemos puesto el ejemplo de que pasa en los divorcios, ¿no? También, ¿por qué sucede de repente cuando una familia se divorcia? Sí, nuevamente porque hay un hueco y entonces sienten que alguien tiene que ocupar ese hueco. E insisto, ¿quiénes son los hijos en un primer momento de vida? Lo que los padres quieren que sea. Y entonces, si para obtener como esa mirada que me da existencia, me tengo que convertir en quien tú quieres que yo sea, pues en un momento de ruptura, ahora sí voy a fungir. Además, en una situación de divorcio hay una circunstancia muy especial que se da muy, muy seguido, que es la competencia por el amor entre los padres sobre los hijos. Y ese es un factor bien importante, porque los papás normalmente y equivocadamente empiezan a competir por el amor de los hijos
y entonces los hijos inconsciente, conscientemente aprovechan esas circunstancias. Claro, a ver, Sandy, adelante. Hay casos en donde los papás están presentes físicamente, pero ausentes por Sí, diferentes también, razones, como el que nos plantean aquí. ¿Qué pasa si eres quien se hizo cargo de la familia? Yo de 4 hermanos por ser la mayor. Mi padre siempre ausente y mi madre toda la vida trabajando. Ahora que yo tengo mi esposo, lo odian y no lo soportan y me vine a vivir a otra ciudad precisamente buscando poner distancia. Hasta la fecha, con mi hija de 8 años con esta distancia las cosas siguen igual. Hasta ahorita cada que veo a mi mamá me dice que yo soy la culpable del distanciamiento y la separación de mi familia. He aprendido a que no me afecte, pero es difícil porque después de haber entregado toda mi vida desde los 5 años que tuve que aprender a cocinar, lavar, planchar, llevarlos a la escuela, etcétera, de eso ya no se acuerdan. Yo estoy tranquila y soy feliz así. Quizás estoy mal, pero sí aplicó que entre la familia y el sol, mientras más lejos, mejor. ¿Qué herramienta tendría que desarrollar para no sentirse culpable? Toda decisión implica una renuncia. Es decir, si ella decide vivir su propia vida, entonces va a tener que renunciar a esta familia. Si ella decide quedarse, entonces va a tener que renunciar a esta libertad. O sea, toda decisión implica una renuncia, pero de ahí las consecuencias. Si ella está en paz, es lo correcto. O sea, esta felicidad eterna en la que habla la gente es simplemente vivir en paz, con tranquilidad, con lo que hay afuera y con lo que tú eres. O sea, tiene que aprender a vivir con lo que decidió. Porque de repente tenemos esta fantasía de que eso va a desaparecer, ¿no? Ajá. O sea, de que pues la decisión y el dolor o la separación me va a dejar de doler o va a dejar de existir o se me va a borrar mi mente. Tengo que aprender a vivir con mi decisión. Y sin culpa, ¿no? Yo creo que lo que más nos persigue en estos casos, y si vemos la palabra que ha predominado en todos los testimonios, es culpa, que es el factor que prevalece en absolutamente todos los testimonios, la culpa. Y yo creo que algo que puede aliviar mucho a la gente que nos está oyendo es sentirte con esa satisfacción que tú hiciste lo mejor que pudiste en las circunstancias y quedarte con esa gran satisfacción y dejar de sentir esta gran culpa porque no fue suficiente, porque no te agradecieron, porque ahora ya no te quieren, porque ahora te rechazaron, y sentir que hiciste lo mejor que pudiste bajo las circunstancias y quedarte con esa gran satisfacción y paz. Ahora, ¿por qué es importante que los papás, voy a ir un poco al tema de los papás, ¿no? Porque es importante que los padres tengan como muy claro poder sostener la autoridad y no soltarla, ¿no? Porque creo que yéndonos al papel de los papás, aquí en el testimonio escuchábamos cómo los papás se ven amedrentados muchas veces por los hijos cuando sueltan esa autoridad al hijo y entonces los papás suelen temer después a los hijos. Entonces, esta dificultad que se da que los papás cuando no los papás, que también sepan los papás que cuando ellos sueltan la autoridad van a tener consecuencias. Y estas consecuencias puede ser esa. 2, un tema del que no hemos hablado es cuando un papá por situaciones físicas o de enfermedad cae y entonces el hijo empieza a ser su autoridad, ¿no? O cuando en una brecha generacional es muy amplia la edad y el papá se hace grande rápidamente y el hijo asume rápidamente el papel de autoridad frente al papá. Es decir, son situaciones que también se van presentando y que el papá tendría que tener presente. Claro. Vámonos a un corte, en un momentito regresamos. Quédense con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Y seguimos en Diálogos en Confianza completamente en vivo y seguramente sus hijos ya están de vacaciones y también nos están viendo. Por eso hemos decidido la próxima semana hablar de este tema y darles algunas ideas y opciones. No sé si a ustedes les pasa, a mí ya, mis hijas se despiertan, mis hijos empiezan a decir, ¿qué vamos a hacer hoy, mamá? ¿A dónde vamos a ir? ¿Cuál es el plan? Y a veces se acaba la creatividad, también el presupuesto y tenemos que consultar con algunas amigas cuál puede ser la idea, el plan para hacer el día de hoy. Hay muchas opciones, hay alternativas y aquí se las vamos a plantear la próxima semana, no se las pierda y también, por supuesto, queremos sus ideas, su ayuda para repartir todas estas opciones entre la gente que nos ve, no solamente en la Ciudad de México, sino al interior de la República. Si usted tiene opción y oportunidad de viajar, pues también puede ser una de las alternativas que veremos la próxima semana. Mientras tanto, vamos a ver un resumen de lo que ya hemos dicho el día de hoy. Pero me parece que ha habido mucha dificultad en entender estos cambios. En realidad, si ustedes se fijan, hace unos 50 años o 70 años, los niños pasaban de ser niños a ser adultos.
Y ahora parece totalmente lo contrario, pasan de ser niños a eternamente adolescentes. No crecen, no hay como un crecimiento. Y se van disolviendo las líneas de autoridad, que creo que es un gravísimo problema. Gravísimo. En donde queremos ser amigos de los hijos. Los padres ya no quieren poner los límites porque vamos a traumar a los hijos o porque no sabemos o no tenemos la capacidad. Y entre que se ajusta y se organiza, de pronto hay una pérdida de autoridad, una figura de autoridad ausente que alguien cacha porque necesita estructura. La familia siempre, eso sí, sea como esté compuesta, siempre necesita una estructura. De veras que la familia sí necesita que alguien se haga cargo porque probablemente, siguiendo la metáfora, pues no puede pisar el acelerador. Cuando miramos la estructura, habitualmente esta situación de poder en los hijos se da por dificultades en la relación del matrimonio. Pero la invitación sería, cada uno de nosotros como familias, ¿cómo estamos resolviendo nuestra estructura? O sea, ¿puede funcionar o no funcionar? O sea, a mí me parece que podríamos equivocarnos y decimos, esto no debe funcionar así o sí debe funcionar así. Te puedes mover del lugar y no es razón suficiente el decir me tocó esto. Puedes tomar responsabilidad sobre tu vida y no vivir de víctima toda tu vida porque eso te tocó. Entonces yo les decía, no nos podemos saltar etapas de la vida. Si lo hacemos, vamos a regresar a ellas. Y si no lo descargamos por medio de la palabra para comprender cómo nos ha afectado, lo vamos a hacer por medio del acto. Bueno, pues ya estamos de regreso y todos los ejemplos que hemos estado viendo aquí son situaciones que suceden, digamos, de manera cotidiana, que pasan en la familia por todas las circunstancias que ya estuvimos nombrando en el transcurso de todo el programa, pero ¿qué creen? También de manera legal se puede realizar. O sea, puede ser que de manera legal un hijo pida ser legalmente el que se encargue de sus hermanos. Y para esto vamos a ver el siguiente testimonio con el magistrado Ernesto Herrera Tobar, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien justamente nos va a hablar de cómo uno de los hermanos puede legalmente ser tutor de los otros hermanos, o en el caso de que sean dos hermanos los que están pidiendo ser tutores, justamente es el juez el que toma la decisión de que cuál de los dos es el más apto para hacerlo. Vamos a ver este testimonio. Los hermanos están dentro del grupo de la familia que son candidatos a ser tutores y regularmente se trata de elegir al hermano mayor porque es el de más experiencia, quien se supone conoce mejor al interdicto. Como hermano tengo que iniciar mi solicitud a través de la jurisdicción voluntaria, es decir, hacerle saber algo al juez. Necesito hacerle saber que yo deseo hacerme cargo de la tutoría de mi hermano menor en caso de que se acredite la interdicción del mismo, o incluso no siendo un interdicto, es decir, si mis padres han fallecido y no hay otra persona que se haga cargo, yo como hermano mayor de edad, tengo que tener capacidad justamente legal para poder ser tutor, puedo solicitarlo a través de un juicio ordinario o a través, en el caso de la interdicción, a través de un juicio de jurisdicción voluntaria. Comenté solo un supuesto, el de la muerte, pero no necesariamente los padres tengan que fallecer. Los padres pueden estar siendo sujetos a un proceso penal, por ejemplo, y estén detrás de las rejas y no pueden hacerse cargo ya de los hijos, por lo tanto no hay una tutoría, una patria potestad que ejercer. Entonces los hijos pueden solicitar justamente esa tutoría para hacerse cargo de sus menores hermanos. Esto tiene que ser necesariamente presentado y asesorado por un abogado. Los abogados son quienes conocen los procedimientos, quienes conocen la ley, el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles, aunque también pueden ocurrir a la Defensoría de Oficio para poder presentar la solicitud y la inquietud para que les sea designado uno y iniciar este procedimiento. Pero preferentemente es recomendado que sea a través de un representante legal. Para que el hermano mayor con capacidad legal pueda obtener la tutela del menor, es si no hay oposición al mismo y se ventila de una forma, digamos que sin ningún obstáculo, de 3 a 5 o 6 meses podría estar la resolución dictada. Si el hermano mayor desea ser tutor del hermano menor, pero haya otro hermano que diga, no, yo también puedo hacerme cargo de él, entonces ya hay una oposición. Deberá el juez decidir a quién de los dos hermanos le puede entregar la tutoría del menor de los hermanos. Bueno, pues muy interesante porque ya estamos hablando, aparte de que ya la ley estaría diciéndote sí, tú eres el que tienes la responsabilidad, tú eres el que mandas, tú eres el que diriges, etcétera. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias en el interior de una familia que sucede eso, Michelle? Digo, pues las consecuencias sí, son muchas, ¿no? Uno en la dinámica familiar y dos a nivel individual del propio sujeto. ¿Qué implicaciones va a tener?
asumir la responsabilidad de los hermanos, porque entonces cualquier cosa que les pase a los hermanos, el responsable va a ser él, que es muchas de las razones por las cuales también los padres delegan responsabilidades. Finalmente, si lo criaron los hermanos, pues yo no tengo nada que ver, es tu culpa que sea así. Cargar con responsabilidades así a una edad en donde psíquicamente no estás listo, puede hacer que haya una fractura emocional que sea muy difícil de reparar. Pero ahí en este caso, cuando legalmente ya tomas las responsabilidades porque ya eres mayor de edad, si no, no te dan ese poder, ¿no? Sí, de hecho eso él no lo nombra, ¿no? Pero o aún sea, así. tiene que ser mayor de edad para poder asumir la responsabilidad. Y bueno, sí entiendo que habrá algunos casos en los cuales, bueno, pues No hay de otra. no hay de otra y aparte tal vez lo quiere asumir, ¿no? Y seguramente porque pueden ser no hay hermanos más papás. chiquitos. Sí, Seguramente. habla en el caso de que los dos mueran, ¿no? Y que bueno, pues sí Eso. puede haber como una especie de batalla legal ahí, porque pueden hasta los abuelos pedirlos, pero si ya hay un hermano que es mayor de edad, también él puede exigirlo, en fin, ¿no? Es un tema interesante. Sandy, adelante. Miren, hay muchos testimonios, muchos tienen algo en común, que es la renuncia, la culpa, el desorden que se genera y cómo, la pregunta sería cómo regresar a este orden al valor que tiene el sistema para que las cosas funcionen lo mejor o adecuadamente. Aquí nos comparte un testimonio otra mujer, dice que tiene una prima en Oaxaca que tiene 5 hermanos varones. Falleció el padre de ellos cuando solo tenía mi prima 8 años y mi abuela le dijo a su nieto, ahora tú eres el hombre de la casa. A los otros les dijo que tenían que obedecer a su hermano mayor. Mi prima desde hace 20 años empezó a tomar el rol de de la madre por imposición de mi primo, a pesar de que vive la madre, es decir, 2 hermanos, ¿no? Y mis primos están solteros, el mayor ya tiene más de 40, mi prima es la más chica y ellos no dejan que ella haga su vida. Quiere vivir aparte, quiere independizarse, pero no la dejan porque ya se hizo una costumbre de que esté ella haciendo este papel de madre. Aunque habla con mis primos, no entran en razón. ¿Qué se puede hacer? Es una de las preguntas. Amparo Urbina nos dice, esto es muy cierto lo que se comentó respecto a las decisiones. Siempre que tomas una decisión debes aprender a vivir con las consecuencias, pero es difícil cuando tu familia nuclear no lo olvida y sigue tratando de imponerte algún papel o un rol. Un anónimo nos dice, mi madre fue muy agresiva y mi padre le tenía miedo, al igual que yo, pero ella le tenía miedo a mis hermanos hombres y así crecí yo teniendo miedo a ella y a mis hermanos. Lo que pasó con mi papá es que le vea más autoridad a ellos, a los hermanos. Y pues fíjense cómo las consecuencias van hasta la edad adulta. Y otra última pregunta para que nos ayuden a ir respondiendo. ¿Qué pasa cuando estando vivos los padres, uno de los hijos toma el mando, que ha sido la pregunta del programa, porque no pueden ejercer su autoridad y dirección por su baja escolaridad o madurez y es más fácil que otro lleve o jale a la familia que los hijos de 15 o 16 lleguen a los acuerdos familiares y no ellos? Esto tiene que ver con lo que comentábamos de la extrema pobreza, en algunos casos falta de educación. Aquí nos habla de que bajos estudios en donde los hijos tal vez de 15, 16 años ya logran llegar a un cierto nivel de escolaridad y por esta razón se prefieren hacer cargo de los hermanos más pequeñitos. O se los dan, ¿no? Como dicen, Sí, es que como tú eres el que sabes, o tú eres el que sabes, estudiaste, o tú ya traes una... Tú, mijito, ayúdame, Sí, y tú yo creo firma, que tú esta lleva. parte del orden y la estructura que decía Sandy es muy importante, porque hay una diferencia, que es lo que mencionamos a lo largo del programa, entre hacer una infraestructura y una red de apoyo cuando uno de los padres falta y decir vamos a apoyar y vamos a hacer equipo todo, a delegar. Y sí creo que los padres tienen que tener claro esta diferencia y como mamá o como papá creo que es muy importante para la gente que nos escucha saber que como papá o mamá tienes que tratar de saber que tú eres el adulto y que tienes hasta donde te sea posible tomar el barco tú y la responsabilidad tú. Puedes buscar una red de apoyo familiar externa y puedes generar un orden y una infraestructura entre todos, buscando un apoyo donde todos ayuden y todos sean un equipo, mientras no confundas los roles, que no es lo mismo, ¿no? Generar una red de apoyo donde todos tengamos un orden a donde tú te vuelvas mi pareja. Ahora, creo que la diferencia está entre, en este mismo sentido, asumir una posición de autoridad, aquella persona que es encargada y responsable de establecer las normas, los límites de relación que son saludables para, en este caso para la familia, a ser autoritario o a ser indiferente. Me parece que ese punto de equilibrio, que es bastante complejo, es el que nos toca a los padres de familia, ser responsables de ser autoridades. No implica ser violentos,
Abandonar a un hijo también es ser violento, pero tampoco implica ser autoritario, como depositarle una responsabilidad a alguien que no le corresponde, también es ser autoritario. Ahora, Sergio, ahorita, por lo que estábamos comentando en algún bloque anterior, con toda esta falta de autoridad, no de autoritarismo, sino de autoridad que estamos viviendo a nivel de los padres de familia y que lo estamos viendo y lo vemos todos los días en los espacios públicos, ¿no? Todos estos niños que de repente están sin límites, están, ¿qué podrían hacer estos papás que nos están viendo para asumirse como papás, para asumirse como autoridad y entender que, bueno, pues están creando una situación que a la larga va a ser dañina para todos? Y bastante a la corta, sí, un poco así empezábamos. No tan a la larga, también a corto plazo, es decir, hijos que asumen responsabilidades que no son suyas e inclusive hijos que se toman libertades que no les corresponden en espacios públicos y en espacios privados, un poco lo comentábamos hace un instante. Me parece que la función principal o el punto de corte es ¿qué me toca a mí como padre? Que no solo soy padre de esta familia, sino soy parte de una sociedad en la que estoy aportando o dejando de aportar algo. Es un cuestionamiento muy personal, ¿no? ¿Hacia dónde quiero dirigir mi familia? ¿Cuál va a ser el camino que me corresponde? Alguna vez que tuvimos la posibilidad de tener un especialista por acá, decía, la finalidad de la familia es que los hijos se vayan y hagan su vida como de forma autónoma, independiente, libre, autosuficiente. ¿Cómo estoy dirigiendo mi familia en este momento si esa es la finalidad que yo estoy buscando? ¿No? Si es que quiero que mis hijos sean libres, ellos ordenan responsables. Y los papás obedecen. Sí, o sea, la parte de la responsabilidad, o sea, la parte de ponerse como figuras de autoridad es ser responsable. Ser responsable, de mi hijo, porque finalmente el que no haya límite es transgredirlo. Y llegué hasta acá, bueno, pues ahora acá, y el no límite lleva a la muerte, no hay de otra. Y no estoy hablando forzosamente de una muerte física, sino de una muerte psíquica. ¿Para qué sirve estructurar? Para saber qué voy a hacer con mis emociones. Desafortunadamente estamos en un país en donde antes era un país de trastorno depresivo. Todo el mundo está deprimido y puro antidepresivo. Ahora ya somos un país ansioso. El trastorno de ansiedad ha rebasado la depresión. ¿Qué significa la ansiedad? Siento cosas que no sé qué son, no sé qué hacer con ellas y entonces voy otra vez a la acción que me pone en riesgo. ¿Y por qué no sé qué hacer con mis emociones? Porque nadie me estructuró. Nadie me dijo, no hagas eso, o estás enojado, o estás triste, entonces ya sé qué hacer con esa emoción y puedo utilizarla a favor de mí. En uno de los testimonios decía el señor, es que yo quería ser abogado. Finalmente ese es un mecanismo de defensa que se llama sublimación. Él lo que quería es hacer justicia. Digamos, en su vida hubo tanta injusticia que se fue a una carrera o quería hacer una carrera que hiciera justicia. Esa es una posibilidad en donde la mente puede hacer cosas creativas a favor de uno y no tener mecanismos de defensa, no tener emociones y ir solo en contra de ti. Claro, que eso es bien importante y nos estamos refiriendo a, bueno, todas estas familias donde no se están poniendo límites y donde el día de mañana vamos a estar haciendo un programa con toda esta nueva generación, pues que van a ser consecuencias de niños que van a estar dando órdenes a los papás, pero sin tener órdenes propias. Oigan, quiero que me acompañen a ver el siguiente sondeo. Por último, les preguntamos cómo se asume la responsabilidad, cómo se asume esto que se perdió como papá. Vamos a ver qué nos dijeron. Está tantito difícil porque la situación de ahorita es muy difícil. Las criaturas ya nacen con un chip en la cabeza. Lo que nosotros de adultos no lo hacemos, lo hacen los niños sin ir a la escuela. Entonces es muy difícil. Habría que ponerse las pilas y tener mucha calma para lograrlo. Pues hablar, ¿no? Más que nada hablar y hacer él ver sus errores por las cuales esta persona no, o sea, sus hijos, familia no lo apoyaron, o sea, lo vieron de otra manera, ¿no? Siendo un buen papá, una buena mamá, quererlos mucho, darle buen ejemplo para que los hijos no tomen el papel. Hijos, está difícil porque si desde el principio no les enseñó la responsabilidad y no se dio a respetar, ya cuando los niños crecen ya es muy difícil poder hacer ese cambio. Bueno, primero que nada, los hijos no se educan con golpes,
En segundo lugar, la atención más que nada hacia los hijos. Hemos olvidado esa parte, la tecnología nos ha estado absorbiendo bastante, pero aquí lo que nos falta muchas veces es comunicación con nuestros hijos. Entonces, la parte fundamental para la familia es la comunicación. Adelante, por El favor. ejercicio, sí, en los padres el ejercicio de la autoridad, básicamente yo diría que tiene que ver con ayudar a formar a los hijos. Es decir, a veces decimos, es que lo ayudo a crecer. No, nosotros ayudamos a crecer a una plantita a la que le echamos agua, o a un gatito al que le acercamos el alimento. Eso es ayudar a crecer también. Pero ayudar en un hijo es ayudar a formarlo. Y ayudar a formarlo es irle diciendo cómo sí y cómo no. Hasta dónde sí o hasta dónde no. Y entonces el ejercicio de la autoridad está en esos límites. Es la diferencia en donde los padres pueden ejercer y tener esta claridad de cuál es su papel y su rol frente a un hijo. Y creo que tiene que ver también mucho con la culpa, porque nos da tanta culpa traumarlos, nos da tanta culpa hacerles daño, que nos hemos hecho un paso para atrás. Y nos confundimos tanto con los niños, tenemos tanta necesidad de ser sus amigos y de que los mismos niños nos aprueben, que precisamente perdimos la autoridad, perdimos las jerarquías en esta necesidad de ser tan buena gente, tan amigos. Y yo creo que mucho del problema está en esas jerarquías precisamente, en no ser amigos, en ser papás. Puedes ser muy buen papá, pero no tienes que ser amigo de tu hijo. Y en establecer esta autoridad y dejar de sentirte culpable y preocupado por si tu hijo se va a traumar, no tienes que usar la violencia, como bien decían, pero sí tienes que ser ese punto medio donde tienes que ser consistente, donde tienes que ser papá, ejercer la autoridad, tener consecuencias, sin temor a que tu hijo te vaya a rechazar o se vaya a enojar contigo. Y aparte hemos llegado al extremo contrario. Exacto. Se van a traumar porque no les ponemos límites. Traumados todos, ¿no? Sí, un punto en donde podemos observar muy bien esto es nos toca como adultos frustrar a los Así niños. es, Tenemos que definitivo. frustrarlos porque si lo frustras es la única posibilidad de crearle un espacio de pensamiento. Es decir, no te lo voy a dar yo, a ver cómo lo vas a conseguir tú. Y donde Y puedan los aprender a obligas a, tolerar la pensar frustración. cómo van a ir por las cosas, cómo van a resolver sus situaciones, etcétera, etcétera. Podríamos Y- decir, digo, en un afán de que el público entienda un poquito más y no nos empiecen a decir, ¿cómo dice la Hay que terapeuta frustrar. que los frustran? Sí, hay que frustrar. Ayúdanos a ser creativos, Michelle. O sea, esta resolver problemas, frustración, sí, sí, sí. Esto que llamas la frustración es, o sea, ayudarlos a resolver problemas, a salirse del cuadrado, a encontrar soluciones, a que no les A no resolvamos todo, a ¿no? sentir, o sea, si un bebito llora y nosotros vamos de inmediato, lo cargamos, lo agarramos, no queremos que llore, etcétera, no lo estamos permitiendo sentir. Él tiene que sentirlo y ya después tú le vas a traducir déjame eso Ahora, que siente. perdón, nada más un segundo. ¿Dónde está el límite? Porque yo les estaba diciendo Digo, fuera ahí del, vamos un poco. fuera del aire Ahí va un No- poquito. no significa había, sufrimiento. sí, porque había un señor atrás de mí O en el avión violencia, sí. que él te podía decir, yo estaba dejando a mi hijo ser libre y Por sentir, eso hay que- y estábamos todo el avión a punto de decirle, señor, se baja de Pero mira, aquí arriba en el regresando- vuelo. La frustración, regresando un poquito al- nada más déjame decirlo de la frustración. La frustración no implica libertad, no es libre. No, la frustración es siéntelo y después yo te voy a explicar por qué no lo puedes hacer así. Pero primero tienes que permitir que él trate de resolverlo por sí mismo, crear ese espacio. Ahora, regresando un poco al tema que estábamos, el tema del programa es cómo la autoridad la asume un hijo, ¿no? Y cómo recuperar esta última pregunta, cómo recuperar la autoridad. Me parece que no hay respuestas dadas o recetas de cocina, pero sí creo que hay una pregunta que nos toca hacernos cotidianamente. Si yo estuviera de nuevo en esa misma circunstancia, ¿haría lo mismo? ¿O haría alguna cosa diferente? ¿O buscaría hacer algo distinto? Si estuviera en una circunstancia en la que me rebasó la autoridad, ¿haría lo mismo o haría algo distinto? Si la respuesta es haría lo mismo, bueno, pues eso es lo que pude hacer. Si la respuesta es haría algo distinto, me parece que entonces tendríamos que movernos a buscar cuáles son estas nuevas formas creativas de resolver los problemas. Claro. Pero la pregunta, somos muy duros con los papás. La verdad es que ninguno de los que somos muy exigentes con los papás. Toda la estructura de la sociedad está de repente puesta en los papás, ¿no? Y por eso no ponen límites, porque hay que nos da tratar, culpa. a veces nos sentimos culpables, claro, pero a veces lo hacemos también
pues lo mejor que podemos. Y si nos sentimos satisfechos ante esa pregunta, ¿lo volvería a hacer igual o modificaría tal vez algunas cosas? Creo que ese es el punto en donde podríamos recuperar la autoridad. Si necesito, no me siento satisfecho, bueno, tengo que moverme. Es una pregunta hacia sí mismo, es una pregunta reflexiva, es un poco como la frustración, dar la oportunidad de que haga una reflexión sobre lo que le está sucediendo. Nos toca hacerla. Claro. Y también la frustración implica que cuando esté este escenario, ¿no? Que el niño haga lo que quiera, detenerlo, frústralo, deténlo y dile, no puedes hacer esto. Eso también es frustrarlo. Claro, decirle esto, no. Mira, justamente que está apareciendo en pantalla la llamada del mensaje en Facebook Live de Laura Berreal. Dice, recordemos que autoridad es servicio en favor del proceso educativo de cada hijo. La palabra autoridad procede o precede del verbo latino augeo, a hacer crecer. El buen ejercicio de autoridad ayuda a que los hijos logren la autonomía, ser dueño de uno mismo con educación en la libertad, que implica renuncia y responsabilidad. Pues es que la única manera en que un niño va a poder aprender a tolerar la frustración es frustrándolo. Claro. No es tan complicado. Y es importante que aprenda a tolerar la frustración porque va a ser más eficiente adulto. Va a poder pensar Tomar qué hacer con las lidiar con las pérdidas. La vida sino es frustrante, o sea, la vida así, lo que pasa es que a veces no tenemos las herramientas ¿Cómo para va a asumir asumir esa las responsabilidad? pérdidas y la responsabilidad que cada decisión implica una renuncia si no aprendió a lidiar con las pérdidas? Oigan, pues muchísimas gracias a los cuatro, muchísimas gracias de veras por este programa. Creo que fue muy, muy claro y muy aleccionador. Mi Sandy, muchísimas Cris. gracias. Gracias a todos por sus comentarios. Por supuesto que sí, muchísimas gracias al público, gracias a todos ustedes que estuvieron aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Y bueno, la próxima semana, como vieron, vamos a hablar sobre las vacaciones, así es que los espero aquí. Yo soy Cristina Jauregui y nos vemos el próximo martes. Hasta luego.